Capítulo 21. Fortaleza de Azkaban. Domingo 2 de julio. El domingo por la mañana, los tres residentes de la casa Bones finalmente pudieron sentarse y comer juntos. Mientras Smirgen limpiaba los platos, Amelia miró a los dos adolescentes y preguntó: ¿cuáles son tus planes para la semana? Susan miró a Harry y comenzó: le dije a Anna que me quedaría con ella el lunes por la noche. El martes por la tarde veremos al señor Ollivander. El miércoles por la tarde invitaremos a Hermione a nadar y tal vez a cenar. El jueves por la tarde estábamos pensando en invitar a Neville Longbottom y Anna, y el viernes vamos a empezar con nuestra tarea de verano. Sorprendida por el comentario sobre la tarea, Amelia asintió y preguntó: ¿y tú, Harry? Harry respondió: Mad Eye se quedará en Hogwarts durante el verano. Se ofreció a darme lecciones de defensa en sentir el golpe en sus costillas, se corrigió, por las mañanas, y mencionó específicamente que Susan también puede ir si quiere. Amelia asintió, pero no respondió. No estaba segura de cómo se sentía acerca de que sus hijos adolescentes se prepararan para ir a luchar en una guerra, y luego se dio cuenta de que, según cualquier definición, uno ya era un veterano y el otro lo seguiría al infierno si se lo pedía. Harry agregó: dijo que tenía a alguien a quien visitar el lunes, pero que podríamos empezar el martes. ¿Podrías hacernos más palitos de helado? Sonriendo, Amelia respondió: por supuesto, queridos míos. Harry tenía una mirada lejana en su rostro y Amelia preguntó: ¿qué pasa? Harry respondió: estuve leyendo sobre la creación de salas antiaparición hace unas semanas. ¿Podrías llevar uno de los palos contigo en caso de que algo no sé cómo habría podido escapar sin no sé cómo agradecer? Susan lo abrazó en un instante. Este era el momento que ambas mujeres estaban esperando. Harry nunca había hablado realmente de la violencia absoluta o el terror absoluto con ninguno de ellos. Durante varios minutos, los tres simplemente se abrazaron en cómodo silencio. Finalmente Amelia estuvo de acuerdo y dijo: si ustedes dos llevan uno cada uno, me aseguraré de llevar uno también. ¿Vine? Contento con los abrazos, Harry preguntó: ¿qué tienes planeado para tu semana? Amelia respondió: la audiencia de Sirius Black está programada para el lunes por la mañana a las 10. Dependiendo del resultado, habrá una audiencia de sentencia de seguimiento, una oferta de restitución o ambas. Susan sabía lo mucho que Harry estaba emocionalmente involucrado con su padrino y preguntó: ¿cómo podría haber ambas cosas? Sabiendo que la conversación podría salir muy mal, Amelia eligió sus palabras con cuidado. Digamos, a modo de discusión, que el señor Black no tuvo nada que ver con la muerte de sus padres. ¿Vine? Susan asintió, mientras que Harry quería gritar: por supuesto que no lo hizo. Él es inocente. Por favor, no escuchen ningún arrebato, continuó, digan, para el bien del debate, que se puede probar que Pettigrew está vivo y que el señor Black no tuvo nada que ver con la muerte de esos 12 transeúntes en Londres en 1981. ¿Vine? Los dos adolescentes asintieron cada uno. Amelia continuó: estoy 90% segura de que los Wisengamot pueden estar convencidos de esas dos cosas, especialmente porque Burke, Bletchley y Rowe residen en las celdas de detención. Ella miró a Harry y continuó: dicho esto, escapar de la prisión es ilegal. Susan estalló: no puedes escapar de la prisión si nunca fuiste sentenciado. Amelia sonrió. Bien visto, Susie. Ese es el argumento que se presentará. ¿Cómo puedo ayudar? Preguntó Harry. Ella respondió: preferiría no ponerte a Tim y a Ron en el estrado de los testigos. Eres demasiado cercano a él para parecer imparcial, y no quiero que tu testimonio sobre la noche en el cementerio se desvíe completamente del tema en ningún contrainterrogatorio. Unsbury, al fiscal no le gusta perder. En cuanto a Ron, preferiría que toda la familia Weasley se mantuviera lo más lejos posible de cualquiera de las salas del tribunal. Dicho esto, los padres de Hermione Granger han consentido en permitirle testificar y presentar un recuerdo de aquella noche en Shrieking Shack. Al ver el alivio de Harry, concluyó diciendo: al fin y al cabo, el único delito del que creo que es culpable es no registrarse como Animagus, lo que figura en los libros como una multa de 5.000 galeones. Harry soltó: lo pagaré. Amelia sonrió a los dos adolescentes y respondió: si llega el momento, me aseguraré de mencionar su oferta al señor Black. A la mañana siguiente, durante el desayuno en Hogwarts, McGonagall comentó: de hecho, esto es un placer, Alastor. No recuerdo haber desayunado durante el verano con un profesor de defensa que regresaba. ¿Cuáles son tus planes para el verano? Molly respondió: la mayoría de los días le doy lecciones de defensa a Harry por las mañanas. La sobrina de Amelia, Susan, también vendrá aquí. McGonagall consideró sus palabras y respondió:
Eso es muy inusual. Mori respondió. También lo es tener una profecía que diga que él es el destinado a luchar contra ese bastardo con cara de serpiente. Profesor Modi. McGonagall jadeó. Al levantarse, Modi cortó cualquier refutación y dijo. Tengo gente a quien ver hoy. Potter y Bones estarán aquí desde las 9 hasta el mediodía, la mayoría de los lunes a viernes. Necesitamos ayudarlo. Dicho esto, se alejó de la mesa. Mientras Modi ofendía a McGonagall y Flitwick observaba divertido, de regreso en Minead, Ridley y Crouch estaban ultimando sus planes para invadir Azkaban. Ridley sabía que la mayoría de los prisioneros enviados a Azkaban murieron en los primeros 5 años. Entre la mala alimentación, la falta de saneamiento, la falta de luz solar y los efectos debilitantes de los dementores, una sentencia de 10 años era literalmente una sentencia de muerte para 3/4 de los reclusos. Dicho esto, no había garantía de que los 6 mortífagos que realmente estaba interesado en recuperar, los Lestranges, Doloth, Mulciber y Roquefort, estuvieran vivos, pudieran caminar o cuerdos después de 12 años. Ridley sintió que, al poder avanzar rápidamente en sus planes, los necesitaba lo suficiente como para arriesgarse a perder un número igual de sus otros seguidores. Tenía fe en la tenacidad de sus seguidores más fieles. Estaba dispuesto a correr el riesgo. Voldemort anunció. Greyback, la señora Flint, la señora Parkinson y Michael Bulstrode pueden causar 2 minutos de estragos en el lobby del ministerio. Eso mantendrá a los aurores en Londres mientras liberamos a mis otros fieles seguidores de Azkaban. Quizás Peter pueda acompañarlos y ver si puede recuperar tu varita, sugirió Crouch. Una vez más, sopesando el riesgo frente a la recompensa, Voldemort respondió. Una idea excelente. Se reunirán en la casa de Edgecombe a las 10:55 para usar su conexión de empleado Flow. Escaparán, ya sea de la entrada de visitantes o de la conexión pública y se desembolsarán. 16 de nosotros derribaremos las puertas de Azkaban. Debería haber entre 4 y 6 guardias humanos allí. Con la desviación en el ministerio y el juicio de Black, los aurores dudarán en enviar refuerzos para ayudar a los guardias de Azkaban. Los dementores no bloquearán nuestro camino. De hecho, es posible que nos ayuden una vez más. Los demás deberían estar aquí en media hora. Al anochecer, la noticia de la fuga habrá llegado al público y el ministerio debería estar al borde del colapso. Pensó por un momento y añadió. Aconseja a Wormtail sobre su nueva tarea. Además, avísame cuando llegue Lucius. Tengo una tarea adicional que él debe realizar. Sirius Black se miró en el espejo en su habitación del Hotel Tower Bridgerton. Los últimos días habían sido muy terapéuticos para él. Limpiado, alimentado, con el pelo cortado y vistiendo una nueva túnica y zapatos, se sentía como un hombre nuevo. A las 9:30, se esperaba que llamaran a su puerta. Como se describe en la llamada telefónica que recibió, los 2 investigadores estaban presentes. Produjeron una identificación adecuada y anunciaron. Señor Black, soy la investigadora Anna Daly y ella es la investigadora principal, Connie Amer. ¿Estás listo? Sirius miró a las 2 mujeres por un momento y con una leve sonrisa respondió. Sí, investigador Daly. Por favor, guíe el camino. Penny Parkinson y su amiga de toda la vida Michelle Flint estaban en el último lugar donde querían estar. Sus maridos apenas se instalaron en sus tumbas. El señor oscuro los había dejado sin un centavo. Durante años habían oído que las viudas y los supervivientes habían sido bien atendidos, en algunos casos, convertidos en millonarios gracias a su servicio a la causa. No habían recibido nada. Tal como estaban las cosas, a Penny le resultaría difícil pagar la matrícula de su hija, Pansy, en el próximo semestre. En silencio, maldijo el día en que ella y su Timothy habían tomado la marca de ese monstruo. Al llegar al lugar designado, el anciano colocó cuidadosamente el equipo sobre la mesa. Se sirvió un vaso pequeño de Oden y lo escurrió de un trago satisfactorio. Minutos después, volvió a revisar su reloj, tomó un trago menos satisfactorio de su matraz y esperó. A las 9:58 se puso el anillo de Auror que sortearía la sala anti-llave de buey y rompió el palo de paleta. Un momento después, Shrieking-Shack estaba vacío. ¿Podría levantarse el acusado, por favor? Sirius y su abogado, Bill Gray, estaban uno al lado del otro, al menos tan bien como un hombre puede estar de pie, encadenados a una silla mágica en la sala del Tribunal 10. Augusta Longbottom se puso de pie y se enfrentó a los 2 hombres. Le sorprendió que le pidieran que sustituyera a Amelia en una audiencia de tan alta visibilidad, pero siempre estuvo contenta de ayudar, ya que pudo hacerlo.
En cambio, Augusta vio a Amelia sentada en su asiento de Wisengamot, presumiblemente para poder votar. Longbottom comenzó. Señor Black, usted está acusado de ayudar en la muerte de Lily James Potter. ¿Cómo suplicas? Con voz clara, Sirius respondió. No culpable. También se le acusa del asesinato de Peter Pettigrew. ¿Cómo suplicas? No culpable. Además, se le acusa de ser responsable de la muerte de 12 muggles. ¿Cómo suplicas? No culpable. Normalmente, te habrían acusado de escapar de la fortaleza de Azkaban. Sin embargo, me señalaron que usted nunca fue sentenciado formalmente. Por tanto, se retirará dicho cargo. Black asintió con la cabeza en señal de reconocimiento, mientras Unsbury frunció el ceño. Con voz algo indulgente, Longbottom añadió. Finalmente, se le ha acusado de no seguir la documentación adecuada. El señor Gray respondió. Si el tribunal lo desea, el señor Black no estaba disponible anteriormente para presentar el formulario correspondiente y pagar los honorarios necesarios. Lo presenté en su nombre el sábado. Aquí está el formulario y el recibo completos. Unsbury, el fiscal no parecía contento. Moody, vestido con túnicas de Auror, luciendo su anillo de Auror y luciendo como un Barty Crouch Jr. supuestamente fallecido hacía mucho tiempo, no tuvo problemas para navegar por la prisión de la fortaleza de la isla. En un día normal, con un personal completo de 6 personas, era poco probable que se encontrara con algún otro guardia humano. Hasta ese momento, a excepción de los recorridos que se hacían cada 6 horas, que se realizaban a las 12 y a las 6, la mayoría de las veces permanecían en la oficina del guardia y dejaban que los dementores vagaran por la isla. Moody fue al tercer piso. El abogado de Black, Bill Gray, revisó las pruebas de la defensa a un ritmo moderado. Unsbury no tenía mucho caso, ya que los 2 principales empleados del ministerio involucrados en el caso, Fudge y Crouch estaban muertos y todos los testigos habían sido ignorados. La única otra persona que podría haber añadido testimonio para el ministerio, Dumbledore, también estaba muerta. Si bien durante mucho tiempo se aceptó como un hecho que Black era culpable, había muy pocas pruebas reales. No había registro de que la varita de Black hubiera sido revisada alguna vez en busca de hechizos previamente lanzados, y aparentemente había sido destruida hace un año en un acto de vandalismo. Los recuerdos proporcionados por Potter y la niña Granger, junto con su testimonio, establecieron de manera convincente la supervivencia de un Pettigrew supuestamente muerto hace mucho tiempo. La memoria del cementerio de Potter, corroborada por la evidencia previamente recopilada por Daily y Amer, refutó la noción de Pettigrew como un ciudadano honrado. El recuerdo pensativo de Black de Pettigrew abriendo la calle, golpeando accidentalmente una tubería de gas y abriendo un gran agujero en la calle, anuló la carga al final. Mientras los padres de Hermione observaban con gran atención desde la galería de visitantes, los miembros de Wisengamot acababan de declararlo inocente y estaban pasando a la parte de restituciones de la audiencia cuando sonó la campana de confinamiento. Eric, el guardia, estaba charlando con una atractiva bruja de 20 y tantos años, que se había detenido junto a su escritorio para preguntar dónde estaba ubicada la oficina de formularios cuando las rejillas flotantes de los empleados cobraron vida y 5 personas pasaron. 3 llevaban máscaras de mortífagos. Munch inmediatamente tomó la escopeta uno al lado del otro y disparó justo cuando recibió la maldición asesina de Greyback. 2 de los 3 mortífagos enmascarados cayeron. Greyback gruñó. Mantendré este espacio durante 3 minutos. Vamos. Mientras Pettigrew corría hacia la vitrina, Fenrir podía oler la sangre de las 2 mujeres. Era probable que ninguno de los 2 sobreviviera y el viejo hombre lobo no iba a arriesgar su propia seguridad para cuidarlos. Disparó otra maldición asesina contra 2 adolescentes, que tuvieron la mala suerte de haber pasado su prueba de aparición. Una cayó, mientras su amiga corría de regreso a los ascensores, gritando tan fuerte como podía. De vuelta en la fortaleza de Azkaban. En los últimos 20 minutos, Moody había visitado metódicamente la muerte en los 3 Lestranges, Doloth y Mulciber. Solo estaba buscando a Augustus Rookwood cuando sonó el encierro claxon. Moody estaba seguro de que ningún humano lo había visto. Por lo tanto, la única otra razón por la que sonaría la alarma de bloqueo era que alguien más estaba atacando la fortaleza. El viejo Auror solo podía pensar en un grupo que intentaría escapar de la prisión, mortífagos. Moody tomó una decisión rápida y lanzó un hechizo. Peter Pettigrew apenas podía creer lo que veía. En la misma pared, en la misma vitrina reparada, estaba la varita de su amo. Lo único diferente del caso fueron las fotografías que Anna había tomado de la memoria pensativa de Potter y su investigación del cementerio.
Miró por un momento la foto de la mano cortada del señor oscuro y dio un escalofrío involuntario. Recordando la promesa de Greyback de 3 minutos, Pettigrew rompió el cristal y se guardó la varita. Corrió lo más rápido que pudo hacia el vestíbulo, cuando recibió un golpe en la espalda con una pistola eléctrica. Bob Sunset y su compañero de clase Mike Whitebear, aprendices de Auror de tercer año, estaban, según cualquier definición, muertos de miedo. Cuando recibieron el aviso el día anterior de que iban a salir del aula y practicar un poco, ambos estaban contentos. Una hora después de comenzar su turno, los dos guardias regulares fueron abatidos casi inmediatamente después de que 16 mortífagos y ya saben quién habían llegado. Mike les había dicho que estaba seguro de que eran mortífagos, ya que todos llevaban la máscara blanca como el hueso que habían visto en clase. Estaban acurrucados en la oficina del guardia, seguros de que los mortífagos los encontrarían y serían los siguientes en ser asesinados. De repente, Mike llamó. ¡Mira! A unos pies de ellos apareció un Patronus de luz blanca brillante con forma de Doberman y grunó. «Vete ahora. No hay nadie aquí por quien valga la pena morir. Vete ahora». Sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces, Sunset arrojó la palanca que liberaba el gas de la garganta en la entrada del primer, segundo y tercer piso. Los dos aprendices agarraron la cadena de emergencia portkey, la golpearon con sus varitas y desaparecieron. Penny Parkinson miró fijamente a su amiga Michelle tirada en el suelo en una piscina ensangrentada, igual que ella. Mientras respiraba por última vez, escuchó a Greyback gritar, «¡Vamos!». Cuando la soltó, su varita giró unos centímetros y se detuvo en un charco creciente de líquido rojo. Cuando sonó la alarma de bloqueo, el Auror jefe Kingsley Shacklebolt se dio cuenta de que estaban atrapados. Había estado tan comprometido con la defensa de Gray y la evidencia presentada que nunca había considerado que la mayoría de los 75 principales líderes del mundo mágico británico estaban todos en una sola habitación, y 10 pisos por encima de ellos, el vestíbulo estaba bajo ataque. Eran un objetivo principal. Scrimgeour preguntó. «Shag, ¿cuántos están de servicio en el lugar?» Sin dudarlo, Kingsley respondió. 4 señores. La orden permanente es que el hombre de mayor rango de servicio solicite refuerzos en caso de un ataque. Rufus respondió. Bien. Mientras tanto, haz que tu gente asegure la puerta. Estamos en un lugar bastante seguro. Esperaremos. En la galería, los 2 dentistas estaban muertos de miedo. Remus Lupin se sintió decepcionado, más que sorprendido, por haber sido excluido deliberadamente del juicio de Sirius. Independientemente de lo que le hubieran dicho un puñado de amigos como Sirius, Filius, Hagrid, Harry o Hermione, siempre sería un ciudadano de tercera clase en Gran Bretaña, apenas tolerado, pero nunca realmente bienvenido. Sirius le había dicho que esta vez las cosas serían diferentes, pero el desafortunado hombre lobo apenas lo escuchó. De repente alerta debido a la campana de advertencia, Lupin apenas podía creer lo que veía cuando vio a su viejo amigo traidor, Peter Pettigrew, corriendo a toda velocidad por el pasillo. Remus susurró que apuntaba con el mismo cuidado que nunca estupefaciente. Cuando Pettigrew cayó, Lupin corrió hacia él y lo llamó estupefaciente de nuevo, solo para estar seguro y encarcelado. Al instante, Pettigrew quedó fuertemente atado con cuerdas. Lupin se llenó de una rabia como nunca había sentido. Las palabras de Peter pronunciadas en Shrieking Shag, sobre haber sido prácticamente obligado a servir, habían demostrado ser mentiras. Había participado voluntariamente en la resurrección de ese monstruo y había intentado asesinar brutalmente a Cedric Diggory, el joven más honorable que Lupin había conocido jamás. Remus pateó a Pettigrew tan fuerte como pudo, rompiendo el fémur de la rata por el impacto de su bota de trabajo. Elenco de Lupin estupefaciente de nuevo para asegurarnos de que la mierda traidora no se escabullera otra vez. El señor oscuro había estado muy satisfecho con la operación hasta el momento. Estaban casi en la puerta de la fortaleza antes de ser vistos por 2 guardias. Mientras los 2 guardias intercambiaban desesperadamente hechizos con la fuerza de los mortífagos y hacían sonar la alarma, Ridley derribó la enorme puerta. Los molestos guardias golpearon a Turner y Crump. Enfurecido por su audacia, Ridley cortó a Litchcombe con su hechizo de cuerda de fuego, cortando al hombre en las piernas. Durante casi un minuto, el hombre mortalmente herido gritó de agonía. Mientras tanto, Junior lanzó la maldición asesina contra McMaster, poniendo fin temporalmente al conflicto. Una vez que vieron que no había otros guardias a la vista, Junior llamó. Los Lestrange probablemente estén en el tercer piso. Lo más probable es que Rookwood, Mulciber y Dolof estén en el segundo. El señor oscuro ordenó. Mata a cualquier guardia que veas.
Puede que haya otros mortífagos aquí. Libera todo lo que veas y a cualquiera que se ofrezca como voluntario para unirse a mí. Barty y yo mantendremos el camino de salida despejado para nuestra salida en 5 minutos. Vamos. Los aurores Michelle y Michael Ward, Alix y Jeff Steel estaban en la sala Auror Ready cuando sonó la alarma. Michelle era la mayor de los aurores y ordenó: Michael y Jeff aseguren el vestíbulo. Alex y yo pediremos refuerzos y aseguraremos la oficina del ministro. Si el vestíbulo o la oficina del ministro están despejados, nos reuniremos en la sala 10. Hoy hay un juicio allí. Ten cuidado. Vamos. Cuando se iban, Michelle ordenó: Alex, llama a Tonks y Shepard. Llamaré a Walker y Brooks. El gas garroting resultó ser completamente ineficaz ya que una persona tenía que permanecer quieta, respirándolo durante aproximadamente medio minuto para que fuera efectivo. Mientras los 15 mortífagos corrían, ninguno de ellos se dio cuenta, y mucho menos se vio afectado por ello. Modi finalmente encontró la celda de Rockwell cuando escuchó gritos y pasos por el pasillo más alejado. El ex indescriptible lo miró por un momento, parecía confundido y con voz ronca, le preguntó: ¿Qué quieres? Modi respondió: Estás muerto. Avada Kedavra. El chorro de luz verde brilló desde su varita y golpeó a Rockwell. Con los ojos sin vida aún abiertos, el brillante mago volvió a desplomarse sobre su delgado colchón. Los pasos corriendo ahora eran más fuertes. Modi tenía que tomar una decisión. Podría quedarse y probablemente acabar con un poco más de escoria antes de verse abrumado, o podría irse. Considerando que su tarea principal estaba pagada, metió la mano en su bolsillo, sacó el palito de helado y con un destello azul desapareció. Con un destello, Sunset y Wittebear fueron enviados a la sala de espera vacía de Auror. Wittebear preguntó: «Oh, ¿quién nos advirtió?» Sunset respondió: «Alguien que probablemente no debería estar allí. Realmente no me importa lo que estaba haciendo, podría haber estado matando a todos los reclusos por lo que sé. Mike, lo sé, estamos vivos porque tuvo el buen sentido de decirnos que nos fuéramos, en lugar de sentarnos allí y ser masacrados como Lich con Master. Él estaba allí. Lo vi con mis propios ojos. Olvídate del Partonus. Lo único que informo es que escuché una voz ordenándonos que nos fuéramos. Dices lo que quieres. Sin él, nunca volvería a ver a mi beca». Wittebear no necesitó más convencimiento. Habían llegado a casa y terminarían su turno. Alecto Carrow se sorprendió por lo que vio. Mientras él y su hermana, Amicus, iban de celda en una de las salas del tercer piso, los prisioneros con los que se encontraron parecían estar locos, balbuceando tonterías, en coma o algo peor. Cuando finalmente encontraron la celda de Bellatrix, ella estaba acostada en su colchoneta, aparentemente inconsciente. Alecto usó un hechizo explosivo en la puerta de la celda cuando Alomora resultó ineficaz. Amicus gritó: «Idiota. Parece que tú también la hiciste estallar». Ella era la favorita del maestro. Carrow revisó y no pudo sentir el pulso. Ella silbó: «Llama a alguien si ves a Rabastan o Rodolphus. Haremos que alguien más abra la puerta». De regreso a la sala 10, Shacklebolt escuchó un golpe en la puerta. Con la varita lista, gritó: «¿Quién es?» La respuesta fue: «Michael Wood y Jeff Steel, señor». Estaba claro a este nivel. Alguien llamado Remus Lupin tiene a un hombre atado en la oficina del ministro Scrimgeour. Michelle y Alix fueron a ver el vestíbulo, señor. Scrimgeour quería abrir la puerta y liderar la carga. Hace un año, lo habría hecho. Hoy en día, era responsable de la seguridad de los Wisengamot y del resto del mundo mágico británico. No fue hasta que escuchó la recién creada Auror, la alegre voz de Alix, que le ordenó a Shacklebolt que abriera la puerta. Scrimgeour dirigió: «Señor Gray, señor Black, en este momento solo puedo ofrecer mis disculpas personales y pedirle al director Bones que le escriba un certificado de varita de reemplazo. Por favor, escriba una solicitud de restitución razonable y la firmaré. Eres libre de irte». Las palabras de Scrimgeour fueron música dulce para el oído de Black. En Azkaban, los informes de todos eran similares a los de los Carrows. En total, encontraron 4 prisioneros vivos que habían sido mortífagos de bajo nivel y otros 6 que se habían ofrecido como voluntarios. En un ataque de ira, el Señor Oscuro exigió: «Mata a todos los demás prisioneros». Alguien había asesinado a sus 6 mortífagos. Ellos pagarían. 10 minutos después, los únicos residentes de la isla Azkaban eran los dementores. Sunset y Wittebear se mantuvieron fieles a su historia, aquel que no debe ser nombrado, y al menos una docena o más de mortífagos atacaron la isla.
Los otros dos guardias, Lich con Master, habían sido asesinados. Escucharon una voz que les ordenaba abandonar la isla. Ellos se fueron. Informaron que no estaban seguros de si eran las últimas palabras de Lich con voz y hablaba el propio Merlin, pero les dijeron que se fueran y lo hicieron. Cuando Shacklebolt dirigió un equipo de una docena de aurores y la investigadora Ana a la isla, descubrieron que 10 prisioneros estaban desaparecidos y otros 50 estaban muertos, aparentemente como resultado de maldiciones mortales o lesiones físicas debido a explosiones. También encontraron a 2 mortífagos enmascarados muertos, fuera de los muros de la fortaleza. Cuando regresó y estaba revisando sus notas con Connie, Amelia y el ministro Scrimgeour, Ana declaró: no tiene sentido. ¿Por qué Ridley invadiría la isla y mataría a todos? Connie, que se había quedado para documentar los acontecimientos del ministerio, respondió: tal vez no lo hizo. Quizás ya estaban muertos. ¿Quién escapó? Scrimgeour miró la lista y declaró: 4 mortífagos principiantes y 6 delincuentes. ¿Qué pasa con Lestrange o Roquefort? Él habría ido a recogerlos. Ana respondió: toda la celda de Bellatrix Lestrange explotó, aparentemente en un intento fallido de abrir la puerta. Por alguna razón, a los mortífagos nunca se les ocurrió que las cerraduras estaban protegidas contra hechizos de apertura y que las llaves estaban en la oficina del guardia. Su cuerpo quedó bastante destrozado por la explosión. Connie preguntó: ¿qué pasa con los demás? Ana respondió: prácticamente lo mismo, aunque no tan mal. Tengo fotografías de cada celda. Alguien podría haberlos matado antes de que los mortífagos atacaran, pero nadie podría haber lanzado 50 maldiciones asesinas. Scrimgeour anunció: Mark pagó. Están muertos. Los mortífagos debieron haber matado al menos a algunos de ellos. Ridley perdió a otras 5 personas hoy y nosotros perdimos a 3. No parece que los que recogió valgan la pena. Parecía Sunset y Tebear y preguntó: ¿tienen algo que agregar? Al unísono respondieron: no, señor. Scrimgeour se levantó y, en un gesto paternal, les dio una palmadita en el hombro a los 2 aprendices y agregó: ambos terminaron sus turnos hoy. Que ustedes 2 fueran asesinados hoy no habría servido de nada. Algo en la elección de palabras de Scrimgeour molestó a Amelia. Sí. El viejo escriba todavía estaba furioso por el incidente de la vasinilla. Una vez había leído que la venganza era un plato que se servía frío. Estaba dispuesto a esperar. Mientras tanto encontró una nueva historia que le interesó. Tenía el número 573-48-40. La inspiración finalmente llegó al escriba. Contaría con la ayuda de su maestro de encantos favorito, sartén de cama de hecho. Cuando las tuberías comenzaron a calentarse en su caballo de acero, se pudo ver una sonrisa malvada en el rostro del viejo escriba. Capítulo 22. La historia de Marelle. Domingo 8 de julio. Casi una semana después, Harry y Susan estaban de regreso en sus carrozas. Susan estaba tratando de llamar la atención de Harry. El problema era que ella ya tenía toda su atención. El bikini blanco que también me quedaba hace un año quedó menos adecuado 11 meses después. Susan le sonrió al adolescente que amaba y le anunció: sabes que puedes hacer más que mirarlos fijamente, Harry, pero ahora no es el momento. Te pregunté qué pensabas del entrenamiento de Moody. Harry sonrió y respondió: el entrenamiento de fuerza y fitness parece estar dando sus frutos. Me siento bien y te ves fantástica. Me alegro de que hayamos trabajado en fortalecer nuestros hechizos por nuestra cuenta durante todo el año. El prolongado de Rufus Diffindoex me salvó la vida el mes pasado. Me gusta Matelle y todo eso, pero honestamente, sentí que aprendí más de Rufus. Susan respondió: lo sé, pero ahora está demasiado ocupado. El profesor Moody estará bien. Harry respondió: supongo. A veces tengo la sensación de que ha estado en demasiados tiroteos. Sé que haber estado atrapado en su baúl durante 10 meses debe haber sido terrible, pero es como si lo hubiera cambiado. Susan reflexionó por un momento y respondió: estoy segura de que así fue, y probablemente no para mejor. Ser obligado a defenderte en ese cementerio probablemente te cambió. No lo digo para bien o para mal, y nunca le desearía tu experiencia a nadie, pero sucedió. Lo superaste y te amo. Se deslizó de su flotador, se paró en el agua a 4 pies de profundidad y se deshizo de la parte superior de su bikini. Harry no necesitaba una segunda invitación. Lucius Malfoy no era un hombre feliz. Sí, había huido con éxito de Gran Bretaña con su familia y gran parte de su fortuna intacta, pero no era feliz. Dondequiera que iba, miraba por encima del hombro, esperando ser visitado por el asesino o por el Señor Oscuro.
Mentalmente, interrogaba a todas las personas que conocía o con las que hablaba, preguntándose si habían recibido polijuic y si le apuntarían con un cuchillo, una varita o una pistola en el momento en que le dieran la espalda. Draco lo enfureció. El adolescente mimado esperaba mucho, trabajaba muy poco y no entendía los peligros de los que había escapado, o los que estaban justo frente a él. Habían desarrollado algunos enemigos muy reales y muy peligrosos. Quizás la isla menos poblada de Tasmania albergaría menos enemigos potenciales. Él no era un hombre feliz. Mientras Susan y Harry disfrutaban de la compañía mutua en la piscina, Amelia, Connie y Anna intentaban obtener información sobre Regulus Black de su hermano, Sirius. Mientras caminaban por el antiguo edificio de piedra rojiza infestado de bichos, Sirius explicó. Cuando tenía 16 años, heredé bastante oro de mi tío Alpard y me mudé para siempre. Durante los 2 veranos anteriores, viví principalmente con los padres de James. Siguieron caminando de una habitación a otra mientras Sirius continuaba. Regulus pasaba la mayor parte del tiempo con el joven Barty Crouch y Amicus Carrow. Escuché que todos ellos eventualmente se convirtieron en mortífagos. Mis padres eran grandes partidarios de la causa de Voldemort. Estoy seguro de que le dieron oro. De todos modos, Regulus vivía aquí y de vez en cuando lo veía. Los investigadores permanecieron en silencio mientras Sirius decidía qué decir a continuación. A principios de 1980, mi padre murió, atropellado por un camión mientras cruzaba una calle en Leeds. Unos meses después, Regulus desapareció. Nuestro viejo elfo doméstico, Creature, se volvió loco por la pérdida. Me sorprende que mi madre lo mantuviera, pero ella también lo estaba perdiendo. Había oído que unos años más tarde se había ahogado en su bañera, completamente borracha. Yo estaba en Azkaban en ese momento, pero eso era lo que había oído. Habían estado caminando lentamente por la vieja casa durante unos 20 minutos cuando Anna la vio. El relicario dorado estaba en una vitrina de cristal con una docena de artefactos, obviamente oscuros, que habían pertenecido a Regulus. Connie y Anna lanzaron una serie de amuletos de detección y concluyeron que el caso no estaba protegido. Anna preguntó, «Señor Black, ¿estaría bien si tomo ese relicario?» Sorprendido por la petición, Sirius respondió, «No significa nada para mí». «¿Por qué lo quieres?» Anna respondió, «Por una muy buena razón, señor Black, pero prefiero no decirlo». Sirius la miró. Ella era 1 o 2 años más joven que él, pero el kilometraje había sido mucho más fácil para ella. Para sus ojos hambrientos de mujeres, ella se veía muy bien. Él respondió, «Si quieres cenar conmigo mañana por la noche, el relicario es tuyo». «¿Trato?» Sonrojándose levemente, Anna respondió, «Es un trato». «Gracias. Puedes recogerme a las 7. Aquí está mi dirección». No la invitaban a salir muy a menudo y, a sus ojos, el hombre alto parecía bastante bueno, aunque era demasiado delgado. Divertida por la escena que acababa de desarrollarse ante ella, Amelia preguntó, «¿Cuáles son tus planes para este lugar?» «Todo parece bastante oscuro». Sirius pensó por un momento y respondió, «Supongo que o lo vendes o lo quemas». «No necesito el dinero, no quiero vivir aquí y tampoco espero que Harry lo haga alguna vez. Hay una biblioteca bastante buena arriba, pero muchos de los volúmenes son oscuros y no deberían transmitirse. Supongo que podría tirar a la basura las cosas realmente oscuras, realizar una venta de propiedades y luego quemar el lugar». Connie comentó. A la otra amiga de Harry, Hermione Granger, probablemente le encantarían los libros, pero tienes razón. Los volúmenes realmente oscuros deberían desaparecer. Habría que solucionarlos. Sirius pensó y respondió. Mi amigo, Remus Lupin, sería muy bueno en ese tipo de cosas. En realidad, podría arreglar todo el patrimonio y quedarse con las ganancias. Sería una buena situación para él y necesita el oro. Anna recordó la discusión sobre el pergamino roto que habían tenido hace meses. La pieza restante empezaba a parecer algo manejable. Según el testimonio de Sunset sobre el ataque de Azkaban, Voldemort seguía siendo un mago muy mortal y extremadamente peligroso. Sin embargo, según la colección de Mary sobre la tradición de Horrocrux, la destrucción de esta cuarta pieza de Horrocrux, que contiene el 6% de su alma, haría que Ridley fuera tan mortal como todos los demás. Por varias razones, tenía una sonrisa en su rostro. Amelia preguntó, «Sirio, ¿dónde planeas vivir?» Black sonrió mientras respondía, «Visité a mi gerente de cuentas en Gringotts y revisé las propiedades disponibles. Está la casa de playa que compré en el sur de Francia cuando tenía 16 años, una finca insular en el Caribe, una propiedad en Boston y este viejo vertedero. Vivía en una pequeña villa en España que me gustaba, aunque podría haber sido más grande.
Para responder a tu pregunta, realmente no lo sé. Amelia respondió. Sé que a Harry le gustaría tenerte en su vida. Hay una propiedad boscosa con una bonita casa de campo antigua cerca de nuestra casa en Welshpool. Podrías echarle un vistazo y ver si podría satisfacer tus necesidades. Ana añadió. Sé dónde está eso. Podría llevarte allí mañana si quieres. Por varias razones Sirius también tenía una sonrisa en su rostro. Había pasado una semana desde que Ridley los llamó y no había recibido respuesta de los Malfoy, los Noto y Gor Karkaroff. No sabía si huirían de su servicio, serían arrestados o asesinados. El Ministerio de Scrimgeour mantuvo un férreo control sobre el Profeta Diario como el antiguo. La única diferencia era que cuando imprimían algo ahora era real. No se había impreso nada sobre ellos. Junior anunció. Maestro, he realizado las averiguaciones que he podido. Creo que Karkaroff corrió durante la tercera tarea, posiblemente tan pronto como sintió la marca. No estaba en la fiesta de despedida con sus alumnos ni con los de la escuela francesa. Ridley respondió. Bella, Rabastian y Rodolphus no necesitan su riqueza. Me falta documentación para gran parte de su patrimonio, pero hay muchas cosas aquí que tienen valor y que no necesitamos. Haga que los Carrow intenten vender la obra de arte. Necesitamos más oro para apoyar a mis seguidores. Junior preguntó. ¿Qué pasa con los niños que perdieron a sus padres? La hija de Silvia Edgecombe, Marietta, las niñas Parkinson, Bulstrode, tuvo 2 hijos en la escuela. Había conocido a cada uno de ellos mientras se hacía pasar por Moody. Ridley respondió. Encontraremos una manera de mantenerlos en Hogwarts. Quizás los Greengrass, los Wentworth o los Smith podrían acogerlos. Haga que la señora Burke haga la investigación. ¿Qué pasa con Malfoy y Not? Preguntó Junior con demasiada brusquedad. Odiaba a los traidores. Controlando su temperamento, Ridley ordenó. Haz que Fenrir haga una consulta con Tiberio Ogden. Él sabría si están retenidos por los Aurores o si han sido asesinados. Si se han alejado de mí, pagarán caro, pero ahora no es el momento adecuado para cobrar esa deuda. Junior preguntó. ¿Qué más necesitas en este momento? El hecho es que Voldemort sabía que carecía gravemente de recursos. Necesitaba personas que tuvieran un aire de respetabilidad para llevar a cabo sus asuntos públicos. Él respondió. Necesito una docena de reclutas adicionales que puedan ser vistos en público y un maestro de pociones. No te ofendas, Barty. Lo hiciste bien con tus propias pociones, pero necesito un verdadero maestro. Mientras tanto, ve a buscar a los Carrows. Cedric Diggory se despertó. Según los tubos conectados a su brazo y las sábanas blancas de su cama, aparentemente había resultado herido. No recordaba haberse lastimado, pero estaba cansado y se sentía débil. Cerró los ojos y volvió a dormir. Susan Casey se sintió honrada de haber sido seleccionada personalmente por el maestro. Terminó de vestirse y se tomó un momento para admirarse en el espejo. Cogió la carta y la colocó con cuidado en su bolso, salió por la puerta de su fina casa de piedra rojiza y se presentó en la oficina principal de Ogden's Distilling. Ella hábilmente pasó junto a la recepcionista y encontró la oficina que decía Tiberio Ogden y abrió la puerta. Tiberio estaba en su escritorio en la oficina grande y bien equipada. Mirando hacia arriba y disfrutando de la vista, preguntó, ¿puedo ayudarte? La atractiva mujer respondió, sí. Mucho. El señor Oscuro me dio esta carta para dártela. Él se ha fijado en ti y cree que tienes algunos intereses mutuos. Por favor, léelo y tómalo en cuenta. Buen día, señor. Dicho esto, ella salió de su oficina y cerró la puerta detrás de ella. Ogden recogió la carta con cierta vacilación y la abrió. Señor Ogden, usted serviría bien a la causa conservadora si se postulara para el puesto de ministro y recordara a la gente el valor de defender nuestras tradiciones. Por favor, considérelo seriamente. El señor Oscuro. Lunes 9 de julio. La versión de verano del Hogwarts Breakfast Club estaba leyendo el Profeta Diario resumen de la fuga de Azkaban. McGonagall parecía sin labios mientras leía los distintos titulares. 6 notorios mortífagos asesinados al intentar escapar. 2 mortífagos muertos ayudando en la fuga. 2 guardias muertos en valiente defensa de la fortaleza. 44 prisioneros asesinados por orden de HWMNBM. De hecho, escaparon 10 prisioneros. Los guardias colocan a HWMNBM en la fortaleza. 2 guardias lograron escapar a un lugar seguro. El periódico citó a la investigadora Anna Daly diciendo, irónicamente, los duros esfuerzos de los mortífagos para ayudar a escapar a algunos de los mortífagos encarcelados parecieron ser la causa de sus muertes. Había una foto espantosa de Bellatrix con una barra de celda empalada en el pecho.
Daily fue citado diciendo: los demás parecían haber sido heridos de muerte y abandonados a su suerte a manos de sus supuestos colegas. McGonagall dejó el periódico disgustado y comentó: ay, no es necesario por un relato tan gráfico de un acontecimiento trágico. Flitwick miró a Moody, quien se encogió de hombros, y el diminuto profesor observó: en realidad, creo que es un relato brillantemente orquestado, diseñado para lograr un objetivo. Moody asintió y agregó: con un poco de suerte, Snakeface verá la foto de su apretón favorito con una barra en su pecho y matará al idiota que destrozó la celda. Esa es una escoria menos contra la que tendremos que luchar. McGonagall salió disgustado. Después de que ella estuvo fuera del alcance del oído, Flitwick preguntó: entonces, ¿qué piensas realmente? Moody respondió: lo veo como otra pesadilla de relaciones públicas para Snakeface. Las familias de todos los asesinados allí lo culparán por hacer un berrinche y se negarán a apoyarlo. Nuestro mundo en Gran Bretaña es lo suficientemente pequeño como para que 3/4 de las brujas y magos debieran haber sido primos segundos o más cercanos, al menos a uno de los prisioneros. Son solo los nacidos de muggles, como la amiga de Potter, Hermione Granger, quienes no tienen los lazos de sangre corriendo por nuestra sociedad como una telaraña. En silencio, el viejo Auror se preguntó cuánto influyó Scrimgeour en el tono de la historia. Miércoles 11 de julio. Como era su costumbre, Amelia, Anna, Connie y Rufus se reunieron por la mañana para discutir los últimos acontecimientos relacionados con los aspectos inéditos de su guerra contra Tom Riddle. Amelia informó: según los registros financieros, la donación de 28 millones de galeones se originó en la sucursal de Gringotts en Londres. Solo hay un puñado de familias que tendrían los activos en efectivo para hacer tal donación: Potters, Blacks, posiblemente Notts, Ogden y Malfoys, quienes casualmente vendieron su propiedad en Wiltshire el 30 de junio, añadió Connie. El mismo día se quemó misteriosamente hasta los cimientos, reflexionó Amelia, sin siquiera un vistazo del viejo Lucius. Me pregunto por qué. Preguntó Connie. Amelia comentó: Steppenwolf y su familia aparentemente partieron hacia lugares desconocidos 2 días antes. Theodore fue retirado temprano de la escuela. Parecía haber usado el mismo modus operandi que Malfoy, vendió lo que pudo y desapareció. Rufus consideró sus palabras y sugirió: tal vez Riddle los llamó por segunda vez y no les gustó lo que vieron. Todos iguales en esta reunión. Anna negó con la cabeza y respondió: Harry los hirió esa noche de la primera tarea y no lo disfrutaron. Connie añadió: o alguien animó a Malfoy a ser generoso. No creo que Nott pudiera conseguir 28 millones si vendiera todo lo que poseía en un mercado justo, y mucho menos si tuviera prisa. Anna bromeó. ¿Quién? ¿El fantasma de Dumbledore? Sería solo mi suerte, admitió Amelia. Anna observó: le habría llevado algunas semanas liquidar todos sus intereses comerciales consolidados. Tal vez él y Nott lo discutieron en las semanas previas a la reforma de Riddle. Tal vez fueron a la primera reunión, no les gustó lo que vieron o se dieron cuenta de que tenían demasiado que perder y ejecutaron su plan. Amelia frunció el ceño. Algo no encajaba. Ella preguntó: entonces, ¿por qué la donación? Dudo que alguna vez ayudara a alguien al otro lado de la calle a menos que esperara algo a cambio. Rufus declaró: es discutible. El rastro se detiene en seco con los duendes. Nunca hablarán. Sigamos adelante, por ahora. Siguiente tema: ¿tuviste suerte con Black? Anna se sonrojó por un momento, recuperó la compostura y respondió: Regulus había adquirido el relicario de alguna manera. Sirius no tenía idea de qué era ni de dónde venía y me lo dio. Rufus preguntó: ¿qué te impide quemarlo? Anna admitió: la destrucción de los otros Horrocruxes tuvo un impacto significativo en Harry. No quería que estuviera en el aire, volando sobre su escoba, que la encendiera y que se cayera y se rompiera el cuello. Connie tenía una mirada astuta en su rostro y sugirió: ¿qué pasaría si Riddle se viera al menos tan afectado negativamente? ¿Qué pasaría si pudiéramos lograr que se cayera de su escoba, por así decirlo, en un momento oportuno? Anna observó: creo que será mejor que destruyamos su reserva mágica. Si logró recuperar su Horrocrux, es posible que nunca lo volvamos a ver. Así que lo quemamos. Dispara 4 buenos hechizos y se queda sin aliento. ¿Qué hay de malo en eso? Nada, mientras sigas de pie, esperando que falle el 5.º hechizo, observó Rufus. ¿Qué tan segura estás del número, Anna? Preguntó Connie. Ella admitió: podemos adivinar dentro de un rango bastante estrecho basándonos en los informes sobre la redada en Azkaban. Según Sunset, Riddle disparó varias maldiciones asesinas a Itch con antes de golpearlo y luego lanzó ese enorme hechizo explosivo a la puerta.
Probablemente eso era todo para lo que servía, sin descansar. Entonces, para responder a tu pregunta, no son 3, pero tampoco son 10. Queriendo cambiar de tema, Amelia preguntó. Volver a las propiedades, ¿qué pasa con Mulciber, Doloth y Rookwood? Rufus anunció. Familia, familia y toda una vida de hábitos costosos, respectivamente. No necesitamos preocuparnos de que sus propiedades financien a Wrigley. Amelia preguntó. ¿Qué pasa con los Lestrange? Connie observó. Tonks iluminó la bóveda familiar. Todo lo que había en él, incluidos los hechos, fue destruido. Se necesitarían meses para realizar los reemplazos, por lo que efectivamente las propiedades quedan inmovilizadas por el resto del año. Rufus declaró. Se acabó nuestra media hora. Por favor, destruye el relicario hoy. Gracias. Entrenar con Modi fue una serie de contrastes. A diferencia de Rufus, quien explicó cuidadosamente lo que iba a enseñar y la aplicación práctica, lo demostró, hizo que Harry lo practicara y luego demostró los puntos finos, Madge fue completamente aleatorio. A veces simplemente hablaban, a veces hacía que los adolescentes se volvieran locos, disparando los mismos hechizos una y otra vez. Otros días ofrecía lo que él llamaba proverbios prácticos. Hoy fue un día así. Tenía un pequeño café en la acera instalado en la sala de los requisitos. Se instalaron varias mesas. Les dijo a los adolescentes. Tengo que hacer un recado durante 15 minutos. Espera aquí. Regresaré y discutiremos la lección del día. Susie estaba sorprendida por la habitación que Dobby había encontrado para su uso en el entrenamiento. En el fondo, ella sabía que estaban dentro del castillo, pero allí estaban, sentados en un café en la acera con mesas de hierro fundido negro y gente caminando a su alrededor en su camino hacia algún recado u otro. Comer un almuerzo de pescado con patatas fritas y tomar cervezas de mantequilla con Harry fue un momento muy agradable para Susan. 2 nuevas botellas de cerveza de mantequilla acababan de aparecer en su mesa cuando ocurrió el incidente. La docena de personas que caminaban al fondo de repente vestían disfraces de mortífagos. Sin previo aviso, comenzaron a atacar. Chorros de luz parecieron llenar el aire. Susan luchó valientemente y luego se sintió abrumada cuando 8 de los mortífagos le lanzaron hechizos, inmediatamente a su derecha y a su izquierda. No tenía dónde esquivar, fue golpeada y se desplomó en el suelo. Luego, todos los mortífagos lanzaron hechizos de encarcelamiento contra Harry y, en cuestión de momentos, se encontró fuertemente atado. Uno de los mortífagos se acercó a Susan y le arrancó la blusa. Era obvio lo que iba a pasar a continuación. ¡Bum! Harry, libre de ataduras, tenía asesinato en sus ojos. La simulación desapareció y una voz fuerte ordenó. Quédense abajo, tropa. Modi salió de las sombras, acompañado por Sprout. Harry todavía parecía querer hacer algo y Modi volvió a dirigir. Quédate quieto, Harry. La habitación creó 4 sillas cómodas y el profesor Sprout lanzó un reparo hechizo en la parte superior de Susan. Modi ordenó. Siéntense los dos y cuéntenos lo que aprendieron esta mañana. Apareció una pizarra y Sprout se paró junto a ella, tiza en mano. Después de un minuto, con voz temblorosa, Susan dijo. Demasiados enemigos siempre ganarán. Modi respondió. Está bien. Sea Alcheva. Harry añadió. Muchos enemigos normalmente ganarán si te quedas y luchas. Bien. Sea Alcheva. Susan comentó. Un ataque puede ocurrir en cualquier lugar. Excelente. Sea Alcheva. Encarcelable el hechizo se puede superar. Modi casi sonrió y respondió. Excelente. ¿Cómo lo hiciste, sin varita? Harry respondió. Un accidente, supongo. Modi negó con la cabeza. Eso no fue un accidente, Harry. Realmente querías relajarte y, con suficiente ira o emoción, lo lograste, sin tu varita. Deberías trabajar en eso y ver si puedes repetirlo un poco. Sobresaliente. Harry preguntó. ¿Eso fue lo que te pasó? Sí. Estaba en mi guarida, leyendo la edición actual de Long One revista. Sprout se rió, pero no dijo nada. Modi continuó. Snakeface, Pettigrew y Junior aparecieron. Snakeface estaba en un cochecito de bebé. Pettigrew estaba en su forma de rata. Él se puso detrás de mí y me dejó caer. Los 3 juntos me golpearon con un Imperius. Irónicamente, Arthur Weasley apareció unos minutos después con algunos policías, pero no pude separarme y se fueron. Eso fue todo. Madge pensó por un segundo y agregó. Ojalá hubiera llevado uno de tus palos conmigo. La pequeña mierda nunca lo habría reconocido y yo podría haberme escapado. Susan, a ti también te fue bien. Ambos los mantuvieron a raya respetablemente, hasta que vinieron hacia ustedes con un trabajo de hechizos coordinado.
Harry todavía parecía enojado y Modi explicó. Harry, no era una pelea ganable, en aquel entonces ni hoy. A veces lo mejor que puedes hacer es escaparte. Reflexionó sobre su experiencia en Azkaban y admitió. Hubo momentos en los que podría haberme quedado en una pelea, y tal vez haber eliminado una o dos más, hasta que alguien pudiera tener un tiro afortunado y derribarme, pero eso va en contra de la regla número 1. Los adolescentes recitaron al unísono. Haz lo que necesites para terminar tu turno. Regla 2. Haz lo que puedas para ayudar a tu pareja a acabar con el suyo. Bien. Te veré mañana. Dicho esto, salió por la puerta con el profesor Sprout, dejando a los adolescentes unos minutos para recoger sus pensamientos. Más tarde ese día, mientras Connie y Amelia almorzaban juntas, Amelia preguntó. ¿Ana dijo cómo fue su cita con Sirius? Connie exclamó. Tenía una mirada lujuriosa en sus ojos y afirmó que Sirius era un hombre maravilloso que la trataba como a un perfecto caballero. Creo que ella esperaba en secreto que él la violara como a un pirata en una novela. Ambas mujeres se rieron. Ambos habían amado profundamente y perdieron a sus maridos cuando eran más jóvenes, y querían que Ana encontrara a alguien que la amara. Amelia llegó a casa esa tarde y anunció que Rufus, Ana y Connie vendrían a cenar. Susan estaba lista para preguntar por Sirius y Marelle, pero su tía abuela la interrumpió y le dijo. Ana consiguió el relicario Horrocrux y lo vamos a destruir después de la cena. Harry preguntó. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ella respondió. Vamos a usar demasiado Fiendfyre para destruir el relicario. Se requiere un alto grado de concentración y fuerza de voluntad para mantenerlo contenido. Puedes ayudar más estando en un sofá o en tu cama cuando está destruida, así que, un tanto abatido, Harry añadió. Para no estorbar. Amelia miró a su hijo a los ojos y respondió. No es así, Harry. Obtendrás un pase libre para todo esto. Es solo que destruir estas cosas abandonadas por Dios es una de las pocas cosas que nosotros puedo hacer para ayudar a you. Una vez que esta pieza sea destruida, Ana cree que Ridley será tan mortal como tú o como yo. Entonces seguiremos socavando su base de poder, pero eventualmente, será tu lucha. Rufus, Connie y Ana entraron por la puerta y él agregó. Harry, hay muchos mortífagos para todos. Solo estamos intentando nivelar un poco el campo de juego. Fue responsable de la muerte de 3 buenos hombres el lunes, uno por su propia mano. Litchcombe era un buen hombre que conocía a los entresijos. Ustedes dos sigan entrenando con Modi. Él te enseñará todo lo que le permitas. Harry prometió. Lo haré, Rufus. Lo haremos. Ridley se sentó en una silla con respaldo alto mientras los Carrow esperaban su juicio. Habían regresado con poco más de 100.000 galeones y Ridley apenas había notado la diferencia en la gran colección de arte colgada en la pared. De hecho, Rabastian había acumulado una colección bastante extensa, que valía muchas veces más de lo que Alectro había podido conseguir por las piezas que vendió, pero nadie perdió realmente. Carrow vendía obras de arte para las que no tenía la documentación adecuada y los compradores no hacían demasiadas preguntas. ¿Hay otras piezas que podrían alcanzar un precio similar? Amicus respondió. La mayoría de ellos, mi señor. Con su permiso lo intentaremos de nuevo en unos días. Ridley comentó. Continúa. Lo has hecho bien esta vez, Alectro, tú también, Amicus. Todavía puedo perdonar tu error al rescatar a Bella, pero no hoy. Crusí. De repente, el maestro se sacudió y cayó al suelo en un espasmo de agonía. Amicus gritó, sin saber qué hacer, y Crouch entró corriendo y gritó. Vete ahora. Regresa cuando hayas completado tu tarea. Se arrodilló y preguntó. Maestro, ¿cómo puedo ayudar? Ridley apenas podía moverse. Se sentía mareado y débil, como antes, pero el sentimiento pronto pasó. De repente la claridad golpeó y murmuró. Mi caballo. Junior preguntó. ¿Qué pasa, maestro? Ridley lo sacudió y le dijo. Estaré bien, Barty. Tráeme un vaso de brandy. Vamos. Después de que la puerta se cerró, Tom Ridley tembló de rabia. Alguien debe estar destruyendo sus horrocrujes. Tendría que ir a verlos. El mundo mágico británico pronto temblaría de miedo. A la mañana siguiente, cuando se conocieron, Harry saludó a Modi y le preguntó. Oye, ojo loco, ¿quién es Junior? En la habitación aparecieron 3 cómodas sillas. Modi hizo un gesto a los adolescentes para que se sentaran. Él respondió. Antes de responder eso, te diré algo más. Después de ayer te lo debo. Los malos se han apoderado de mí 3 veces. Harry y Susan escucharon con gran atención y el viejo Auror comenzó su historia. La primera vez tenía 22 años, no mucho mayor que tú. Mi Betty y yo estábamos tomando cervezas en este café de la acera.
La guerra estaba llegando a su fin y sucedió tal como te mostré ayer. Nunca la volví a ver con vida. Me dejaron por muerto. Tuve suerte de haberme escapado. Albus derribó a Grindelwald un par de semanas después. Los adolescentes no tenían idea de qué decir y Moody no parecía estar esperando un abrazo, por lo que se sentaron durante un minuto en cómodo silencio. La segunda vez, Stan Rosier, Antonin Doloz, el hijo de Rosier, Evan, y otro bastardo enfermo nos atacaron a Rufus y a mí en Brighton. Una vez más, no había motivos para creer que algo andará mal. Hubo una llamada falsa sobre unos niños que volaban sus escobas por una calle pública. No esperábamos problemas, como dices, simplemente nos encontró. Doloz etiquetó bastante bien a Scrimgeour y finalmente perdí mi pierna por un hechizo con el que me golpeó Rosier Senior. Lo corté por la mitad y le di un buen golpe a su hijo, pero no fue hasta que Rufus le hizo un agujero en la garganta a ese otro bastardo que Doloz huyó. Nos ayudamos mutuamente a regresar a San Mungo. La lección que aprendí ese día fue nunca rendirme. Harry afirmó. Y la tercera vez fue en agosto pasado. Sí, ¿y sabes la conclusión de todo eso? Los adolescentes respondieron. Vigilancia constante. Moody tomó un trago de su vaso de Ogden y comentó. Me golpearon 3 veces, pero hubo 40 o 50 veces a lo largo de los años en las que no lo hice. Mejor aún, fueron las 100 o más veces que vi problemas antes de que me detectaran a mí y me fuera. Los adolescentes esperaban que Moody terminara su lección. Después de un minuto, el viejo Auror vació su vaso y declaró. No existe una pelea justa. Hay peleas en las que es probable que ganes y peleas en las que no tienes por qué participar. Cada una de esas escorias preferiría cortarte cuando estás de espaldas que golpearte a 10 pasos. Ustedes dos plantarían a la mayoría de ellos en el suelo en una pelea justa, por eso atacan en manadas como lobos. La lección del día obviamente había terminado, así que los adolescentes se levantaron para irse y Harry comentó. Gracias, ojo loco. Nos vemos mañana. Oh. El viejo escriba sintió que había cruzado alguna línea invisible que había trazado el maestro de la transfiguración. Es cierto que había cometido varios errores en las pautas de colocación de productos, pero Old Crow se dio cuenta de que ese tipo de cosas sucedían. Se estremeció y recordó su amenaza, sin ninguna declaración, de que transfiguraría su caballo de acero en una vespa la próxima vez que se saliera de la línea. Él esperaba en silencio que ella tuviera un encuentro cercano como el de Voldemort. Al salir, notó una serie de números que sumaban 6, 7, 0, 11, 52 y pensó que interesaría a Amelia. Capítulo 23. 60 segundos. Jueves 12 de julio. A Amelia le gustaba desayunar con los adolescentes. Ella preguntó, ¿cuáles son tus planes para el día? Harry respondió, necesito ir a Gringotts, luego iremos a casa de Ollivander a recoger mis varitas nuevas, añadió. Creo que Susan también debería conseguir otro. Amelia miró a los adolescentes con cierta preocupación. Desafortunadamente, ella no pudo encontrar fallas en su decisión y respondió, está bien. Tengo un soporte de muñeca de 2 varitas de repuesto en mi oficina. Recordaré traerlo de vuelta a casa esta noche. Ustedes dos tengan un buen día y manténganse a salvo. Recuerda usar tus capas. Se supone que lloverá todo el día. Susan respondió, lo haremos. Te amo, tía. Ella sonrió y respondió, los amo a ambos. Adiós. Cuando llegaron a la tienda de varitas, el señor Ollivander parecía estar de buen humor. Comenzó diciendo, las varitas secundarias, o más, no son ilegales per se. Sin embargo, el Ministerio Británico desaprueba su uso e impone un impuesto significativo a su venta. Como tal, con la opción de sala de sangre que seleccionaste, tus varitas son 9 galeones cada una, más un impuesto de 100 galeones cada una. Lo mismo le sucederá a usted, señorita Bones. A diferencia de la experiencia inicial de Harry en la tienda, Susan encontró su varita en el segundo intento. Madera de hierro y pelo de unicornio. 10 pulgadas pares. Es una excelente opción para usted, señorita Bones. El plan había sido simple, entrar en la tienda de varitas, matar al propietario, agarrar sacos llenos de varitas y desaparecer en 60 segundos. Los nuevos reclutas que Crouch había encontrado parecían ansiosos, al menos. Lo harán, pensó Junior mientras preparaba el portkey. Como estaba previsto, la señora Casey, la vigía, regresó a Minead y le informó. El callejón está prácticamente desierto. La lluvia sangrante mantiene a todos en casa. Harry y Susan salieron de la tienda y estaban a una docena de pasos de la entrada cuando Susan comentó. Necesito un frasco nuevo de crema para pulir. Nos vemos en Gringotts en 5 minutos.
Corre, Aquaman, antes de que te empapes demasiado. Ella le besó la nariz y se giró para caminar de regreso a la tienda. Harry había dado alrededor de una docena de pasos más cuando escuchó romperse el cristal del escaparate de la tienda de Ollivander. Se giró y vio a una docena de mortífagos que llevaban sacos vacíos preparándose para entrar en la tienda de varitas. Susan estaba en problemas. De regreso en Minead, Ridley entrenó a Junior, quien quería liderar la redada, diciendo: Barty, esta es poco más que una misión de eliminación. Sí, las varitas con las que regresen resultarán muy útiles, pero incluso con la lluvia, es probable que no regresen los 12. Lo más probable es que uno o dos tropiecen y sean atrapados como resultado de algún error de su parte. Barty iba a argumentar que quería asegurar el éxito de la misión, pero Ridley agregó: considere que es la selección natural de la vida. Los magos o brujas que regresan están destinados a entrar a mi servicio. Regresarán en aproximadamente un minuto. En gran parte debido a todo el entrenamiento con Moody, Susan no entró en pánico cuando el vidrio de la placa se rompió al otro lado de la tienda de varitas. Desafortunadamente, Ollivander estaba cerca de la ventana cuando el reducto la explosión lo destrozó. Estaba en el suelo, cortado en muchos lugares. Susan inmediatamente encontró su teléfono celular y la llamó tía Amelia. Harry tenía un pensamiento en mente mientras sacaba sus dos nuevas varitas de plumas de fénix, no como Betty. Sostuvo los brazos hacia afuera, cada uno en un ángulo de 45 grados, llamado Diffindo, y cortó dos franjas mortales de luz azul mientras las varitas se entrecruzaban en un doble arco de muerte. 3 segundos después, se desplomó por agotamiento. Dentro de la tienda, Susan escuchó un fuerte chisporroteo y notó el extraño olor de una mezcla de ozono y carne quemada. Había un silencio extraño afuera de la tienda. La adolescente asustada centró su atención en el señor Ollivander, que gemía en el suelo al otro lado de la tienda. Boxulset, Mike y Tebear, Alix y Michelle Watt tenían tareas de sala de preparación cuando la voz del director Bones llamó a través del intercomunicador mágico. Ataque del mortífago en Ollivanders. Revisaron su equipo, sacaron sus varitas y unos segundos después aparecieron en el lugar. Bones hizo una llamada similar a St. Mungos y su amiga Mediwitch. Sandy Page estaba en camino. Pop, 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 pop. Sunset echó un vistazo a la calle frente a él y rápidamente vomitó. Un momento después, estaba de codos y rodillas, su cuerpo se purgaba de todo lo que el joven tenía, incluso pensamiento de comer. Alix llamó. Merlin, ¿qué diablos pasó? En ese momento, Susan llamó. ¡Ayuda! El señor Ollivander resultó gravemente herido. Sineva a Jutor. Mike entró a ayudar, mientras Michelle caminó rápidamente hacia los mortífagos y pateó sus varitas lejos de sus manos aparentemente sin vida y, en algunos casos, cortadas. Luego vio la forma inmóvil, tirada en la calle con una varita en cada mano. Sin correr el riesgo, lanzó una maravilla a la figura encapuchada y Axioed las dos varitas que sostenía. Al rojo vivo, marcaron su mano extendida mientras intentaba atraparlos. En lugar de eso, cayeron al suelo a sus pies. Sandy Page, la Mediwitch, apareció en escena un momento después y preguntó: ¿quién está herido? Watt respondió: el señor Ollivander está dentro de su tienda y posiblemente en esta. Ella lo sorprendió nuevamente por si acaso. De regreso a Minead, Ridley le dijo: ten paciencia, Barty. Señora Casey, regrese al callejón e informe sobre lo que ve. Vuelvo en medio minuto. Segundos después, Amelia, Connie, Kingsley y dos de los aprendices llegaron al lugar. Al igual que Sunset, ambos aprendices quedaron de rodillas en cuestión de segundos. Ignorando las piezas del mortífago en el suelo, Connie vio la capa burdeos de Harry. Ella señaló la figura atada con una cuerda y ella y Amelia corrieron hacia él. Watt llamó: no te acerques demasiado. Aún no lo he revisado para ver si tiene armas adicionales. Ese es mi hijo, gritó Amelia. Quédate abajo, Auror. La señora Casey miró hacia el callejón bajo la lluvia torrencial. Parecía que todos los aurores de Gran Bretaña estaban en el lugar. Frente a ellos, lo único que podía ver eran partes del cuerpo de los reclutas con los que había desayunado, apenas una hora antes. Acercándose, activó su portkey. Dentro de la tienda, Wittebear había administrado 3 unidades de poción reponedora de sangre, mientras Sandy retiraba los trozos de vidrio más grandes del viejo fabricante de varitas. Cuando estuvo satisfecha de que lo peor había pasado, llamó: transportémoslo al vestíbulo de urgencias de St. Mungos. Mike, levanta el brazo mientras vamos. Golpeó la cadena que cada uno sostenía 3 veces y desaparecieron.
Connie y la recién llegada Anna inspeccionaron la escena, mientras Amelia llevaba a los adolescentes a Hogwarts para recibir tratamiento. Ninguno de los dos parecía gravemente herido. Susan tenía una simple laceración en el brazo, mientras que Harry parecía estar mágicamente exhausto. Connie recogió sus nuevas varitas como evidencia. Poppy Pomfrey estaba leyendo en su oficina, cuando los tres llegaron a su vestíbulo con un pequeño accidente. Con voz tranquila preguntó, ¿qué pasó con ellos? Ponlos en esas dos camas. Un momento después, los dos adolescentes estaban sin ropa en las camas, por lo que el maestro sanador pudo examinarlos mejor. Ambos respiraban y Susan sangraba. Mientras Amelia observaba, su papel de Aurora y su papel de madre competían por su atención. Cuando se hizo evidente que Susie no corría peligro inmediato, centró su atención en Harry. Parecía que simplemente estaba durmiendo, aunque Poppy tardó unos minutos y algunas ondas diagnósticas de su varita en llegar a la misma conclusión profesionalmente. Poppy afirmó, debe haber gastado una enorme cantidad de energía mágica últimamente. ¿Salieron con Moody otra vez? No, respondió Bones. Un ataque mortífago en Ollivander se desarrolló justo a su alrededor. Poppy puso los ojos en blanco un poco y comentó, otra de las aventuras de Potter que sin duda aparecerá en la portada del Profeta Diario. Pido disculpas por no preguntar antes, ¿estás bien, querida? Amelia admitió. Tendría menos canas si estos dos se quedaran en la piscina durante el día y besaran. Las dos mujeres se rieron de sí mismas, cada una sabiendo que no iba a ser así. Fred y Josh Weasley vieron el ataque por casualidad desde el segundo piso del Broken Ladle, un restaurante económico donde continuaban sus esfuerzos para cortejar a Alicia y Angelina. Fred exclamó, Dulce Merlin, George. ¿Viste eso? George asintió y respondió, era como nuestro pequeño amigo. Colocó el arco de la muerte. Y ahora tenemos. Mezcla y combina mortífagos. Alicia preguntó, ¿era ese Harry? Fred asintió y agregó, ese no fue un solo arco. No. Dos a la vez. Dulce Merlin, Ronikins debería no volver a enojarlo nunca más. Angelina comentó, contando grasos y otras piezas, cuento 34 piezas. Voy a estar enfermo. Fue como una reacción en cadena y en cuestión de segundos, los cuatro adolescentes tenían arcadas en el suelo. En la mesa de al lado, el fotógrafo recién contratado para el Profeta Diario, sacó su cámara de su bolso y tomó una foto a través de la ventana. George se levantó del suelo y preguntó, ¿y qué esperas hacer con esa foto? Como si estuviera hablando con un simplón, el hombre respondió, véndelo al periódico, hijo. Ahora apártate de mi camino. Soy Carl Gunderson. Estoy ocupado. George preguntó, ¿y si eso ofendería a alguien? Gunderson respondió, realmente no me importa, chico. Fred intervino. ¿Y si la persona ofendida fuera el mago que separó a esos 12 mortífagos con un hechizo, todavía no te importaría? Buena suerte. George miró pensativamente y agregó, me aseguraré de mencionar específicamente su nombre, señor Carl Gunderson. Probablemente querrá conocerte personalmente. Gunderson arrancó la película de su cámara y salió corriendo de la habitación, una mancha marrón que resumaba por la parte trasera de sus pantalones color crema. Quizás volvería a la fotografía de figuras. Media hora más tarde, Kingsley transmitió la noticia del ataque a Scrimgeour. Rufus preguntó, ¿cómo está Ollivander? Kingsley respondió, según lo que me dijeron, vivirá. Scrimgeour asintió con aprecio y sugirió, pondría una ventana nueva y colocaría un par de aurores allí para pasar la noche. Si Ridley intentó robar el lugar una vez, probablemente lo intentará de nuevo, bastante rápido. Harry se despertó unas horas después. Una mirada alrededor de la habitación y supo inmediatamente dónde estaba. El recuerdo del doble arco de la muerte y el sonido de los cuerpos cayendo chapoteando en los charcos de la calle corrieron hacia él y comenzó a sollozar incontrolablemente. Susan lo rodeó con sus brazos en un abrir y cerrar de ojos y le susurró una y otra vez. Está bien. Me salvaste. Te amo mucho. Está bien. Ella lo sacudió durante unos minutos mientras Poppy miraba, con una expresión triste en su rostro. Algo le decía que los dos adolescentes bajo su cuidado eran los destinados a ganar o perder la guerra. Ella prometió hacer lo que pudiera para ayudarlos. Con gran convicción, Harry permitió que esa noche se viera su recuerdo del acontecimiento. Amelia había hecho arreglos para que Susan y Harry pasaran la noche con los Granger, donde vieron juntos la película Forrest Gump. Susan vio algunos paralelismos. Harry haría cualquier cosa para ayudar a sus amigos. De regreso en Westpole, Anna, Connie, Rufus, Amelia y Moody entraron al pensión y vieron el evento. Anna comentó, eso es un homicidio apenas justificable.
Un fiscal fuerte argumentaría que eran simplemente vándalos y que no había una amenaza clara ni para Harry ni para los ocupantes de la tienda. Connie observó. Esa fue la demostración más poderosa de lanzamiento de doble varita que he visto o he oído hablar de. Rufus afirmó. Ese fue el casting más inspirado de Difindo que he visto. No hay ninguno de nosotros aquí que hubiera podido enfrentarse a 12 y vivir. Si hubiera lanzado aturdidores, 8 o 10 de ellos habrían entrado en la tienda. Tanto Ollivander como Susan habrían sido asesinados, capturados o algo peor y la mayoría de ellos habrían escapado con sacos de armas llenos de varitas antes de que nuestro bando pudiera haber establecido salas antiaparición adecuadas. Unsbury sería despedido si siquiera pensara en procesar esto. Modi comentó. Debería haber huido de esto. Sí, fue un lanzamiento de hechizos inspirado, pero, si uno o dos de ellos hubieran sobrevivido, estaría muerto, dado que se desmayó. Podría haber esperado. Los aurores de la sala de preparación probablemente estaban en camino. Pensó un momento y admitió. Sin embargo, en las mismas circunstancias, habría intentado lo mismo. Habría fracasado y me habrían matado, pero lo habría intentado. Amelia estaba en conflicto. A su manera, estaban bien. Ella afirmó. Harry obviamente sabía que Susie y Ollivander estaban en la tienda. Basándose en sus brazos, todos los mortífagos fueron marcados recientemente. Ridley debe estar reclutando. Su objetivo era claramente el robo y posiblemente también el asesinato, ya que tenían que saber que la tienda habría estado ocupada. Parecería significar que Ridley no está muy contento con la varita que está usando. Connie, ¿se ha identificado a alguno de los atacantes? Ella respondió. De hecho, sí. La mayoría de ellos han sido recogidos por una cosa u otra. Supongo que fueron reclutados en algún pub de Nocturne allí en los últimos días o dos. Modi observó. Nunca faltan personas de baja estatura. Entonces, ¿qué quieres hacer con Harry? ¿Colgarlo, dejar su nombre fuera o nombrarlo el héroe del momento? Rufus respondió. Personalmente, no estoy tratando de convertirlo en un héroe o un villano. Objetivamente, los tres tenían los medios para escapar. Desde una perspectiva civil, no fue más que un robo a mano armada desmantelado en curso. Desde una perspectiva militar, una docena de terroristas murieron en un intento de asesinato. Prefiero recompensarlo con 100.000 galeones y una orden de Merlín, que acusarlo de un crimen. Miró a Amelia y admitió. Sobre un tema diferente, rompí la cadena de mando y le pedí a Shag que estacionara 2 aurors afuera de la tienda. Probablemente debería cerrarse y trasladarse a algún lugar defendible como Hogwarts. El viejo Ollivander debe tener 2.000 varitas almacenadas en ese agujero de rata. Modi estuvo de acuerdo y dijo. Colocaría un objetivo tentador fuera del alcance de Snakefase. Por cierto, ¿quién es el director ahora? Amelia miró a Rufus y comentó. Perdonado. Por recomendación de Dumbledore, a Florian Fortescue le ofrecieron un contrato de 3 años. Debería haberlo recibido ayer. Modi miró pensativamente lo que para él era y comentó. Interesante lección. Me gusta. Ella respondió. Tenía mis reservas cuando lo mencionó originalmente, pero cuanto más pensaba en ello, más me gustaba. Modi preguntó. Volviendo a Ollivanders, aparte de Susan y Ollivander, ¿hubo testigos? Ana respondió. Ninguno que sepamos. No había nadie más en la calle en memoria pensativa de Harry, pero estoy seguro de que hubo gente que oyó romperse el cristal o vio los cuerpos. Modi observó. Cualquier escoria podría haber muerto por el cristal volador. Amelia comentó. Esa es una pendiente resbaladiza en la que Fudge cayó rápidamente. Creo que la mejor afirmación es que 12 mortífagos murieron en un robo a mano armada y un intento de asesinato, con una declaración de que el señor Ollivander resultó gravemente herido y que la tienda será cerrada y reubicada. Cualquier estudiante de primer año podrá comprar su varita en la escuela o en otro fabricante de varitas. No quiero empezar a dar recompensas, pero me gustaría ver una clase reclutada de al menos 20 cadetes y tener una armadura corporal adecuada proporcionada a todos los aurores que no obtuvieron un juego con el dinero que le pedí prestado a Harry. Scrimgeour sonrió y respondió. Si ese es tu sutil recordatorio, completa un cupón y lo veré pagado el lunes. Connie, por favor haz una declaración a la Profeta Diario. Siempre puedes afirmar que el caso aún está bajo investigación. Además, asegúrate de que Harry recupere sus varitas. Dicho esto, demos por terminada la noche. Peter Pettigrew se despertó en el único lugar donde no quería estar, una celda. Siempre había esperado que sus acciones estuvieran lo suficientemente lejos de la línea del frente como para que un enemigo no lo confrontara directamente.
Incluso cuando era más joven y estaba del lado de Remus, James y Sirius, siempre tocaba de fondo. El guardia se burló de él. Así que finalmente despertaste, rata sucia. Nunca saldrás vivo de esa celda, paredes de plexiglas con orificios de 3,8 de pulgada para ventilación. Espero que te ahogues, pedazo de mierda. Pettigrew simplemente miró fijamente al hombre grosero, pero no dijo nada. El guardia continuó. Mira el lado positivo, no hay Azkaban para ti. Cerca de todos los que estaban allí fueron enterrados en el mar la semana pasada. Aquí tampoco tienes por qué preocuparte por aburrirte. Espero que sea la cámara de la muerte para ti en 1 o 2 días. Buen día, rata sucia. Cedric se despertó de nuevo. Estaba en la misma habitación que la última vez, pero esta vez había menos tubos conectados a él. Observó a una mujer joven sentada en una silla al otro lado de la cama. Ella estaba leyendo un libro. La había visto aquí antes las otras veces que se despertó, pero no había hablado con ella. Ella parecía familiar de alguna manera. Quizás cuando él se sentía más fuerte, ella hablaba con ella. Después de la decepción en la tienda de varitas, el señor Oscuro hizo un balance de su situación actual. Recuperó su cuerpo. Tenía una docena de seguidores. 3 de ellos eran capaces. Entre 6 y 12 más habían sido capturados, asesinados silenciosamente o habían desertado. No estaban en Azkaban. Quizás el ministerio había desarrollado espacio celular adicional desde 1981. Su dilema era que las mismas personas que conocerían esa información probablemente estaban ocupando esas celdas. Ahora tenía una buena cantidad de oro. Los Carrow se habían deshecho de poco más de la mitad de las reliquias y obras de arte y habían ganado más de 1.000.000 de galeones. Ridley esperaba que pudieran completar su tarea antes de que el origen de los objetos fuera rastreado hasta Rabastan Lestrange, lo que lo obligaría a mudarse. El tema que lo irritaba era el estatus de sus horrocruxes. Consideró los artefactos que había seleccionado, un diario antiguo, un anillo usado por su gran antepasado Salazar, una copa propiedad de Helga, un relicario usado por Salazar y una diadema usada por Rowena. Fue el último horrocrux que creó el que menos le satisfizo. El premio que Dumbledore había entregado por sus servicios especiales a la escuela. El premio en sí estaba bien, un pergamino de plata grabado. Se lo dieron por inventar un gran engaño sobre ese patán, Hagrid. Desafortunadamente, fue el hecho de que Dumbledore hubiera insistido en que se inscribiera con su nombre Muggle lo que lo devaluó a sus ojos. Su control sobre ellos la noche anterior no fue concluyente. Definitivamente faltaba el anillo, al igual que el relicario. Supuso que Dumbledore pudo haber descubierto su secreto y los encontró en los últimos 12 años. No estaba seguro del diario que le había dado a Lucius para que lo guardara hace tantos años. Malfoy aún podría tenerlo en una caja fuerte en algún lugar, o tal vez tirarlo a la basura. Era posible que recientemente se quemara con el resto de la casa. Ridley habría adivinado la destrucción por el fuego, pero las fechas no coincidían con la sensación de mareo que había experimentado. No estaba seguro de que fuera la destrucción de uno de sus horrocruxes lo que causó los sentimientos. Simplemente no se escribió mucho sobre ellos. Ridley recordó haberle dado la taza a Bella para que la conservara. Él nunca le había preguntado dónde lo había puesto. Supuso que había sido colocado en su bóveda de Gringotts, pero podría haber sido colocado en exhibición en el manto de una de sus propiedades. Tendría que vigilar más de cerca los artículos que vendían los Carrows. La diadema Ravenclaw estaba escondida de forma segura en la sala de los requisitos. Seguramente el redescubrimiento de una reliquia tan preciada habría hecho que el periódico hiciera lo mismo con la copa. Había investigado a fondo a Crouch, Wormtail y, en menor grado, a Berta en busca de tal recuerdo. No existía. Volvería a sondear los recuerdos de Barty. Debe haber pasado algún tiempo en la sala de trofeos durante el último año mientras se hacía pasar por el antiguo Auror. Reexaminó sus propios recuerdos. Todo lo que sabía sobre Dumbledore sugería que el viejo mago disfrutaba demasiado de sus secretos como para compartirlos voluntariamente, incluso al final. Barty informó que Dumbledore había muerto repentinamente. Si no esperaba la llegada de la muerte, era muy concebible que se llevara ese secreto a la tumba. Ridley no se preocupó mucho. Siempre podía crear otro y dejarlo caer en el fondo del océano. Cuando comenzara el año escolar, lo haría Imperius, uno de los huérfanos Slytherin, y haz que revisen los horrocruxes o recógelos en el castillo. Mientras tanto, continuaría reclutando y reconstruyendo su base de poder político. El viejo escriba ya había sufrido suficientes abusos a manos de esa mujer.
Después de reparar su caballo de acero, los kilómetros pasaron a la deriva en el camino hacia Badlands. El aire caliente se sentía bien. Decidió dejar su informe en el Buffalo Chief Campground e invitarla a recogerlo allí. Dicho esto, notó algunas señales que decían Wall Drag seguido de un número. 623-88-24. Parecía un buen lugar para detenerse y comer mientras reflexionaba sobre el destino de los inmigrantes de Perps. Quizás le enviaría la botella de relámpago blanco que guardaba con fines medicinales, en caso de que su caballo de acero tuviera sed. Podría usarlo como enjuague bucal. Capítulo 24. Mientras muere el séptimo mes. Viernes 20 de julio. Después del ataque en Ollivanders, Moody adoptó un tacto diferente con Harry. Quería ver cuánta energía mágica podía gastar el adolescente sin desmayarse. Su objetivo era lograr que Harry aumentara su límite con el tiempo. Una mañana trabajaron en la resistencia física y la siguiente en la magia. Los viernes trabajaron para aumentar el repertorio de hechizos defensivos y ofensivos de Harry. Hoy era viernes. Estaban afuera junto al lago, disfrutando del sol. Moody comenzó. Hoy vamos a trabajar para negar la ventaja de un enemigo. Trabajaremos en hechizos basados en fuego. ¿Cuáles conoces? Ambos respondieron. Incendio. Moody dirigió. Muéstrame. Susan fue la primera y lanzó su hechizo. Una llama muy respetable salió disparada de su varita y provocó un incendio de hierba de buen tamaño frente a ellos. Moody rápidamente apagó el fuego y comentó. Eso estuvo bastante bien, Susan. Harry, hechizos. Harry señaló un abeto a unos 20 metros de distancia y gritó. Incendio. Se esforzó mientras lanzaba. Un enorme chorro de llamas salió disparado de su varita, hizo contacto con el árbol y un momento después, quedó completamente envuelto en una bola de llamas. Dados esos resultados, el viejo Auror adquirió dudas sobre la enseñanza a los adolescentes Fiendfire sin la ayuda de un pequeño ejército de ayudantes para apagar la intensa llama. En lugar de eso, comentó. Vamos de compras. 2 horas más tarde, los adolescentes fueron equipados con guantes nuevos y pantalones de piel de dragón a juego con sus chalecos. Moody también optó personalmente por otro par de botas para cada adolescente. Mientras pagaba, murmuró para sí mismo. Debo estar ablandándome. Steppenwolf preguntó. ¿Por qué estás tan callado, Lucius? El clima es excelente y estamos a 9000 millas de la guerra civil británica. Tenemos la mayor parte de nuestra riqueza. Podemos comprar cualquier negocio en el que queramos estar. Nuestros hijos y esposas eventualmente se darán cuenta de que el cambio fue lo mejor. No faltan alquileres. Podemos encontrar escuelas para Draco, Theodore y John. Malfoy respondió. Conocí a mi asesino antes de irme. La semana que viene, el mes que viene, el año que viene, no sé cuándo, pero un día traerá a la muerte a mi puerta. Nod comentó. Ridley perderá la guerra, su cabeza será exhibida en una pica, pero nada cambiará. Algún bienhechor pedirá la reconciliación como lo hizo Dumbledore a finales de los años 40 y todo será perdonado. Nod bebió de su vaso y agregó. Además, tu asesino probablemente solo estaba tratando de estafarte. Probablemente tomará el oro y se ahogará en Odense o Muffy nunca volverá a tomar aire. Lucius vació su vaso. Algo le decía que el hombre que había conocido no había pedido ni aceptado una hoz para su tiempo. Nod lo instó a seguir adelante. Compremos los 2 viñedos que vimos en Swan Valley. Podemos cambiar nuestros nombres a Calvert y Seagram y decirle a la gente que somos de Canadá si eso te hace sentir más seguro. A regañadientes, la rubia asintió y preguntó. ¿Harás que Jameson cree la documentación? Esteban patrocinado. Malfoy sugirió. Luego mátalo un mes después de que entregue los documentos. No creemos ningún sendero que nos lleve hasta nosotros. Nota asintió y preguntó. ¿Nuestros hijos guardarán nuestros secretos? Lucio volvió a llenar su vaso y contempló. Un momento después, respondió. Sinceramente, dudo que Draco pudiera mantener un secreto durante un día entero si lo encerraran en una habitación llena de sordomudos. Sería más seguro hacerlo obliviado él, pero Narcisa nunca lo permitiría. Conociendo al adolescente, Nod no estaba en desacuerdo. Sugirió. Tal vez la escuela diurna sería una opción más segura, al menos durante el próximo semestre o 2. Podrán ir a la gran escuela de Melbourne el año que viene después de instalarse. ¿Estamos de acuerdo? Malfoy patrocinado. Stephen comentó. Lo haré así. Cedric se despertó de nuevo. Todavía estaba en la misma habitación, pero esta vez no tenía tubos en el brazo. La joven estaba en la misma silla, leyendo un libro diferente. Con una voz quebrada que había dejado de practicarse, dijo. Hola. ¿Cómo te llamas?
La joven dejó su libro, lo miró con compasión y respondió. Mi nombre es Hermione. ¿Cómo te llamas? Pensó un rato, tratando de recordar y finalmente respondió. Cedric. Mi nombre es Cedric. Sábado 28 de julio. Los roles en torno a la mesa del desayuno parecían invertidos ese sábado. Amelia parecía estar preocupada por algo. Harry recordó el momento en que ella le pidió prestados los galeones que había obtenido al vender el basilisco a los duendes. Mirando a Susan, quien se encogió de hombros, Harry preguntó, ¿qué pasa? Amelia expulsó un aliento que había estado conteniendo inconscientemente y preguntó, Harry, ¿qué opinas de Rufus? Miró a Susan, quien puso los ojos en blanco, y le preguntó, ¿ustedes dos van a empezar a salir o se van a casar? Dios mío, no, Harry. Rufus y yo nos conocemos desde bueno, casi desde siempre. Somos un poco como Susie describe a tus amigos Ron y Hermione. Probablemente terminaríamos ahogándonos el uno al otro. Además, está casado con una mujer maravillosa, Celia. Ella se rió de nuevo, rompiendo la tensión. Ignorando su vida amorosa, mi pregunta es, ¿qué piensas de Rufus, como ministro de magia? Un poco confundido ante la pregunta, Harry preguntó. Pensé que eso era solo temporal, alguien sería elegido y él volvería a su trabajo habitual. ¿Por qué preguntas? Amelia admitió. Me gustaría que fuera elegido ministro en unas semanas y Tiberio Ogden se postula contra él. Harry comentó. Él fue quien ayudó a limpiar el nombre de Sirius. Amelia respondió. Eso es verdad. Sin embargo, a menudo me he preguntado si lo hizo porque tu padrino es un buen tipo o para que te sientas en deuda con él. A pesar de tus deseos frecuentemente expresados, eres un joven mago muy famoso e influyente, tanto por lo que sucedió cuando eras pequeño como, cada vez más, por las cosas que has hecho en los últimos años. Harry protestó. Pero nunca he hablado con él. Amelia respondió. Es cierto, al menos por ahora. Pero él ha hablado de ti y ha hecho referencia a ti en sus discursos de campaña, dando a entender que eres el mejor de los amigos. Harry miró a Susan, casi en pánico, y le preguntó, ¿qué necesito hacer? Amelia preguntó, ¿crees que a Rufus le está yendo bien como ministro o crees que Fudge hizo un mejor trabajo? Ella sabía que realmente no era una pregunta justa, pero sintió que le permitiría a Harry la oportunidad de formular su respuesta para que pudieran hablar de ello. Inmediatamente Harry respondió, no. Fudge nunca me creyó, intentó obliviado mi memoria. Mantuvo a esa horrible mujer Umbridge como su asistente. No creería que Ridley había regresado. Ni siquiera pudo decir su nombre. Él era horrible. Amelia observó en voz baja. Rufus pasó gran parte de su tiempo el año pasado ayudándote a entrenar para el torneo de los tres magos. Harry preguntó. ¿Hizo eso porque quería, porque eres su jefe y se lo pediste, o porque soy famoso y él me quería como amigo? Amelia admitió. No lo sé con seguridad. ¿Qué te dice tu corazón? Harry respondió. Cuando nos conocimos, parecía lo que Hermione llama un fangirl. Amelia se rió a carcajadas, pero intentó mantener la cara seria. Las imágenes de Rufus con una falda ajustada de cuero seguían flotando en los bordes de su mente. Harry continuó. Cuando nos conocimos, él me trató como siempre había esperado que fuera un tío. ¿Tiene eso sentido? A pesar de su descripción inelocuente, ella lo entendió perfectamente. Ella realmente quería su ayuda, pero se mostró reacia a presionar. Ella asintió y esperó en silencio. Harry preguntó. Entonces, ¿qué ha hecho como ministro? Bueno, admitió Amelia, hay cosas de las que podemos hablar con otras personas y cosas que no podemos mencionar fuera de la familia. En el lado parlante, autorizó 6 puestos adicionales de Auror y luego autorizó una nueva clase de 25 cadetes. Eso es tan grande como la clase que funcionó en 1980. Autorizó a revisar el Wisengamot y a todos los empleados en busca de la marca oscura. Despidió a Dolores Umbridge. En resumen, limpió la casa y nos preparó mejor para librar una guerra, algo que Fudge nunca haría porque estaba bajo la influencia de Malfoy y Dumbledore. Susan preguntó. ¿Y no para cosas públicas? Ha ayudado con la casa del Horrocrux y ha alentado la Profeta Diario para informar la verdad. Más allá de eso, creo que si fuera necesario, él estaría de tu lado. Harry recordó la discusión del primer año de Dumbledore acerca de que la verdad era algo maravilloso y peligroso. Él preguntó, ¿cómo podría ayudar? ¿Necesita una contribución de campaña o algo así? No, nada de eso. Me gustaría solicitar que usted, Susie y Hermione vayan al ministerio hoy para renovar sus permisos de uso condicional de magia.
Si esperas en el vestíbulo un minuto o dos, estoy seguro de que uno de los reporteros de cualquiera de los dos Brujas Semanal o el Profeta Diario te encontraré y te haré algunas preguntas. Si te preguntan sobre Rufuso el esfuerzo bélico, simplemente dales una respuesta honesta. No necesitas dar un discurso ni nada. ¿Está bien eso? Harry miró a Susan y asintió. Él comentó, no sé si Hermione puede ir, pero la llamaré. Decepcionada consigo misma por preguntar, respondió, gracias, Harry. No volveré a pedir algo así. Confundido, Harry preguntó, has hecho tanto por mí y no has pedido casi nada a cambio. Dijiste que somos familia, ¿verdad? Por supuesto. Si esto ayuda, ayudémonos unos a otros. Fue recompensado con 2 series de abrazos. El director Florian Fortescue se dio cuenta de que los mayores impactos a largo plazo que podía lograr dentro del tiempo que tenía disponible estaban en las decisiones sobre la dotación de personal y en establecer y expresar claramente las expectativas. Mientras estaba detrás del mostrador, atendiendo a sus invitados especiales, declaró, en mi negocio de helados, existía la expectativa de los clientes de que cada sabor sería el mejor posible. Los padres que trajeron grupos de niños a la tienda esperaban que sus hijos estuvieran bien atendidos y recibieran un producto de calidad. Mientras les entregaba sus conos, preguntó al grupo de profesores que había invitado a su tienda. ¿Son esas expectativas razonables para los padres que envían a sus hijos o hijas a Hogwarts? Flitwick, Sprout y McGonagall estuvieron de acuerdo con entusiasmo. Florian preguntó. Entonces, en tus observaciones, ¿me refiero a qué sabores, me refiero a qué clases no están funcionando? Pociones. Historia de la magia. Divinación. Sprout añadió. Los estudios Muggles son un desastre. Por el amor de Dios, Arthur Weasley es considerado el experto del país. ¿Qué dice eso? Divertido por su perorata colectiva, Fortescue preguntó. ¿Qué cursos faltan? Flitwick ofreció finanzas. Minerva sugirió. Sociedad mágica, una especie de versión mágica de los estudios Muggles, excepto por el Muggle nacido. Florian preguntó. ¿Qué pasa con la defensa? Minerva estaba a punto de decir algo, pero Flitwick la golpeó y declaró. Creo que Alastor Moody hará un buen trabajo preparando a nuestros hijos para que estén seguros en el mundo. Minerva añadió. Por mucho que nos gustaría todos estos cambios, es poco probable que la Junta los acepte. Ya lo han hecho, observó Fortescue. La financiación adicional provino de la realineación del salario del director al de un puesto de jefe de departamento del ministerio, lo que financiará fácilmente los puestos adicionales. Sprout comentó. Esa fue una reasignación inspirada de recursos. Mientras terminaban su helado, Fortescue comentó. Ningún padre enviaría a su hijo a mi tienda con la expectativa de que yo permitiera el acoso. Es más fácil decirlo que hacerlo, comentó McGonagall. En el pasado. Fortescue la interrumpió. Simplemente no lo aceptaré. Asistir a la escuela no es un derecho, es un privilegio. Objetivamente, las personas que tenían más probabilidades de instigarlo, alentarlo, tolerarlo, hacer la vista gorda u ofrecer a un delincuente 300 segundas oportunidades están desaparecidas, en prisión o muertas. Dicho esto, lo haré, no lo toleraré y tomaré medidas rápidas, ya sea que provenga de un estudiante, un padre o un miembro del profesorado. Terminó su cono para permitirle a la atónita subdirectora un momento para pensar en lo que acababa de decir. Luego añadió. Este año un septiembre es domingo. Suspenderemos las clases el primer lunes y ofreceremos una nueva orientación a cada alumno. Además, la mayoría de vosotros habéis oído que a Ollivander le han pedido que traslade su tienda al castillo. Trabajará en uno de los pequeños edificios que están fuera del castillo propiamente dicho, pero dentro del muro interior. Sprout llamó la atención de Flitwick. Sería un término nuevo muy interesante. Minerva frunció el ceño cuando leyó el titular a la mañana siguiente. Harry Potter apoya a Scrimgeour para ministro. Ella leyó más y vio la cita. No puedo imaginar a nadie haciendo más de lo que él ha hecho respecto a la guerra contra el terrorismo que Tom Riddle nos ha impuesto. Se volvió hacia Flitwick y se preguntó. ¿Cómo obligaron a Potter a dar una entrevista en un periódico? Ni siquiera se ha llevado a sus búhos todavía. Amelia debería saber que no debe mezclarlo con la política. Sintiéndose diabólico, el maestro de los encantos preguntó inocentemente. ¿Dónde se tomó la foto? Minerva respondió. Junto a la fuente del vestíbulo del ministerio. Al intentar matarlo, Flitwick preguntó. ¿El artículo hacía referencia a por qué el señor Potter estaba allí solo? Examinó la foto más de cerca y vio a Susan Bones y a la señorita Granger al fondo. Ella respondió. Aparentemente él estaba allí para renovar su permiso de uso condicional de magia. El brote observó. Ostensiblemente.
En realidad, estaba allí para consolidar la elección de Rufus Scrimgeour. Ella podría haber firmado su formulario y haber enviado el oro él mismo. Rufus no podría haber comprado mejor publicidad de campaña si hubiera gastado el salario de un mes. Ogden tendría que obtener un testimonio del propio Merlin para que coincidiera con eso. Minerva los escuchó y se dio cuenta de que la habrían devorado viva si por error la hubieran convencido de aceptar el puesto de jefa. Ella simplemente no tenía ningún interés en influir en la opinión pública ni en la política. Martes 31 de julio. Harry se despertó a las 6 como era su costumbre, se duchó y se vistió. Se sorprendió al ver tanto a Amelia como a Susan en la mesa. Susan dormía hasta tarde habitualmente. Amelia saludó a los adolescentes. «Feliz cumpleaños, Harry. Me dijeron que Alastor les dio a ustedes dos la mañana libre. Solo para que lo sepas, Susan y yo invitamos a algunos invitados a una de ellas». Al ver su apariencia y saber que los viejos hábitos son difíciles de eliminar, agregó, «Smidgen ha insistido en encargarse de todo. ¿Hay algo que te gustaría hacer esta mañana?» Harry pensó por un momento y respondió, «Si es posible, me gustaría ir a visitar a Cedric». Amelia consideró su petición y creyó que podría ser buena para ambos. Ella respondió, «Los llevaré a ambos a las 8. Tengo un recado que hacer, así que los recogeré a ambos a las 9. ¿Vine?» Hoy fue un gran día para Cedric Diggory. Los curanderos le habían prometido que hoy podría volver a casa. No tenía recuerdos claros de ello, pero sus padres le dijeron que era agradable. Sus padres le habían mostrado muchas cosas. Algunos los recordaba, otros los creía porque se lo mostraban o se lo contaban. Le gustaban las visitas de sus padres, pero lo que realmente disfrutaba eran las visitas diarias de la otra chica, Hermione. Ella le leía, le traía un libro para leer o, mejor aún, a veces le contaba historias sobre la escuela o los lugares en los que había estado. Llamaron a la puerta y entró Sandy, su bruja mediana habitual. Ella sonrió mientras saludaba al adolescente. «Buenos días, Cedric. Tienes algunas visitas». Los ojos de Cedric se iluminan. Él preguntó, «¿Hermione?» Sandy admitió, «No. Pero también te conocen de la escuela. Los conseguiré». Entraron dos adolescentes. Parecían amigables y algo familiares. Él dijo, «Hola. Yo soy Cedric. ¿Cómo te llamas?» Entrenado por Amelia sobre esta probabilidad, Harry se presentó a sí mismo y a Susan. Cedric respondió, «Mis padres y mi amiga Hermione te han mencionado. Dijeron que estábamos juntos en algún tipo de torneo. No recuerdo el torneo, ni honestamente, nada de... Estaba buscando la palabra correcta. Hogwarts. Tampoco recuerdo muchos nombres ni caras». Harry respondió, «Está bien. Podemos empezar de nuevo. Soy Harry Potter. Me alegro de conocerte». Susan agregó, «Soy Susan Bones. Ambos estamos contentos de conocerte y verte ganar». Cedric comentó, «Mi papá me dijo que me salvaste la vida». «Gracias». Harry notó que los ojos de Susan estaban llenos de lágrimas. Cedric había actuado como un hermano mayor para ella muchas veces, manteniendo a raya a Malfoy y sus amigos idiotas. Ahora parecía tan indefenso. Él respondió, «Me gusta pensar que nos ayudamos unos a otros. Esa es una buena base para una amistad, ¿no crees?» Extendió la mano. Cedric lo tomó y se dieron la mano. Mientras Harry estrechaba la mano de Cedric, Hermione entró. Cedric comentó, «Hola Hermione. Estos son mis nuevos amigos, Harry y Susan». Hermione le sonrió y le respondió, «Eso es muy agradable. Me alegro de que los hayas conocido. Ellos también son mis amigos». Cedric agregó, «Ayer conocí a un nuevo amigo después de que te fuiste. Ella enseña en la escuela. Su nombre es Profesor Sprout». Susan respondió, «La conozco. Ella es muy agradable». Cedric dijo, «Mi mamá y mi papá dijeron que me iría de aquí hoy para volver a casa. No sé dónde está eso, pero él podría decírtelo. ¿Podrías venir a visitarnos algún día?» Todos estuvieron de acuerdo. Hermione añadió, «Esperaré aquí contigo hasta que tus padres vengan a recogerte». Miró a Susan y habló más tarde cuando se iban. Cuando regresaron, Harry preguntó, «¿Sabías que Hermione iba a visitar a Cedric todo el tiempo?» Susan apretó la mano de Harry y respondió, «Me pidió que no lo mencionara. También mencionó que sabía que habías ido y te habías sentado con ella todas esas noches en segundo año. Ella nunca lo olvidó y vio la oportunidad de ayudar a alguien más». Harry preguntó, «¿Qué pasa con Cho?» Pensé que lo eran. Susan lo ayudó a salir de su momento incómodo. Es bueno que su relación nunca haya llegado a la etapa de en la enfermedad y en la salud. Ella ha estado viendo al hermano mayor de Roger Davis.
Terminó el año pasado y consiguió un trabajo como bateador de reserva para los Swinburne Wasps. Neville nunca había disfrutado de su cumpleaños. Su abuela tenía la costumbre de aprovechar el día para recordarle los sacrificios que habían hecho sus padres. Aceptó de mala gana la invitación de Susan. Más aún cuando descubrió que la tía de Susan había invitado a la abuela. Se sorprendió cuando llegaron allí y la colorida pancarta sobre la mesa decía: «Feliz cumpleaños Neville y Harry». Fue increíble con los colores que cambiaron y las fotos que aparecieron de los dos juntos, tanto recientemente como cuando eran bebés. Había bastantes personas que conocía y contaba como amigos, Anna y sus padres, el profesor Lupin y un auror llamado Tonks que lo llamaba por su nombre. Allí estaba el equipo de Quidditch de Gryffindor, así como Ron y Ginny. Colin y Dennis Creevey se acercaron a él varias veces y le dijeron: «Feliz cumpleaños». A Neville no le sorprendió ver a algunos miembros del ministerio allí. Una investigadora llamada Connie Amer se acercó y le dijo que había trabajado con sus padres de tal manera que era obvio que no sentía pena por él, lo que lo hacía sentir bien consigo mismo. Recibió bastantes regalos y se sorprendió cuando Anna susurró que más tarde tenía un regalo extra para él que él tendría que ayudar a desenvolver. Sirius y Anna también habían venido a la fiesta. Sirius seguía mirando a Harry y Susan, que estaban hablando con Pomfrey y Sprout. Exasperada, Anna sugirió: «¿Por qué no te acercas y hablas con él? Él no te va a morder». Sirio estaba completamente nervioso. Había pasado más de un mes desde que habló con su ahijado. La conversación parecía forzada la última vez que hablaron. Él respondió: «¿Qué pasa si me odia? Fue mi error que...». Ella le cortó el paso. «Él no te odio, es no tu culpa», gota el diálogo interno negativo. Susan se va con Anna a planear una trama de adolescente. «Vete ahora. Te esperaré». Amelia se apresuró a buscar a Becky Abbott. Las dos mujeres habían sido cercanas durante los últimos 13 años, aunque separadas por la distancia y la edad. Becky observó: «Harry ni siquiera parece el mismo chico. El verano pasado, parecía el huérfano perdido de alguna historia de Dickens. Ahora él es 10 pulgadas más alto y otras 30 libras de músculo». Becky declaró: «Has sido buena para él. Será mejor que lo exprese. Los tres hemos sido buenos el uno con el otro». «Entonces, Susie y Harry están saliendo». «Sí, pero le he pedido que espere un año más hasta que lo lleven más lejos». «Ella». Amelia asintió. Harry derribaría las puertas del infierno por Susie, pero una palabra cruel de ella probablemente lo destrozaría. Él nunca la empujaría a hacer nada que ella no le pidiera. «¿Qué tal, Anna? He visto al hijo de Alice, Neville, con ella varias veces. ¿Ha dicho algo Augusta?» Becky negó con la cabeza y respondió: «Estoy casi esperando que su abogado le envíe un contrato matrimonial este verano». «Señor, ¿no pueden tener solo 15 años?» Recogiendo su vaso de Blue Moon, Becky preguntó: «Entonces, ¿qué está pasando realmente con él?» Amelia respondió: «Enigma. Esta vez tenemos una oportunidad, Becky. Es como si nos hubieran repartido una mejor mano y tuviéramos una pila más grande de fichas con las que trabajar. Como diría Bagman, muchas de las apuestas de probabilidades iguales han salido como queríamos esta vez, y Ridley ha perdido el control. Mi mayor preocupación es que mis hijos parecen estar destinados a tener un papel protagonista en el drama épico que nos ha traído». Ella volvió a llenar su vaso y agregó: «Había asesinado a un puñado de personas incluso antes de comenzar su 7º año. De todas las miles de veces que Dumbledore había metido las narices en los asuntos de otras personas, ¿por qué decidió ignorar a ese chico equivocado?» Becky se encogió de hombros y respondió: «Nunca lo sabremos». Ron estaba confundido. Harry siempre lo había perdonado por las docenas de errores que había cometido a lo largo de los años. Sin embargo, cuando se enojó en octubre pasado porque el nombre de Harry fue dibujado para competir en el torneo, permitió que su enojo aumentara a un nuevo nivel. Intentó golpear a Harry, lo empujó y le dijo que cayera muerto. Desde entonces no habían pronunciado más que unas pocas palabras a la vez. Anteriormente, Harry siempre lo perdonaba en 1 o 2 días. Miró fijamente al niño que vivía, que estaba charlando con Susan Bones y Hermione. En ese momento, Fred y Josh lo recogieron, cada uno con un brazo, y lo llevaron a un lugar tranquilo y apartado. «Pensamos en hacerte un favor, hermanito. Antes de que hicieras algo estúpido. Aún más estúpido de lo habitual, como insultar a Rickins. O su novia. O Hermione. Viendo cómo las últimas 12 personas que la amenazaron fueron enterrados. Después de que sus piezas fueron reconstruidas». «¿De qué están hablando ustedes dos?», exigió el larguirucho adolescente. Fred afirmó:
En términos sencillos, debes aceptar el hecho de que Harry ha asumido una vocación superior en la vida y ha pasado a cosas serias. Él ya no es tu compañero, o específicamente, tú ya no eres su compañero, Susan lo es. Como te dijimos hace un mes, debes aceptarlo y seguir adelante. Ron se quejó. Pero Snape se fue y escuché que Malfoy dejó la escuela. La Copa Quidditch es nuestra este año. George miró a Fred y tristemente negó con la cabeza. No se produjo ninguna absorción. Él respondió. ¿Qué es esto nuestro? Ni siquiera estás en el equipo. Crece, Ron. Se avecina una guerra y, si tenemos suerte, no llegará golpeando nuestra puerta. Ron respondió. Por supuesto que formaré parte del equipo. WOT terminó hace un año y el lugar no se llenó el año pasado. Ustedes dos y Harry me recomendarán, así que soy un candidato seguro. Angelina y Alicia se acercaron y anunciaron. Nadie se mete en problemas. Recibí la insignia de capitán en mi carta de ayer. Le escribí una carta a McGonagall diciéndole que se la devolvería a menos que las prácticas del equipo se limitaran a una vez por semana para todos. Hay cosas más importantes en las que debemos centrarnos hoy en día. Ron se alejó murmurando. Estáis todos locos. Sirius se acercó a Harry llevando 2 cervezas de mantequilla. Le entregó uno a Harry, sonrió y dijo. Feliz cumpleaños, Harry. Me alegro de verte. Harry respondió. Tú también, Sirius. ¿Cómo has estado? Harry sintió que la conversación se estaba volviendo incómoda, como si estuvieran tratando de recordar con muy poca base sobre la cual trabajar. Sirius comentó. Mucho mejor desde la audiencia. Estoy esperando hasta que la rata tenga su día en la corte. Más allá de eso, he estado buscando una propiedad para comprar. El nivel de ansiedad de Harry estaba aumentando. Le gustaba bastante Sirius, pero él no lo hizo. Quiero dejar a Amelia y Susan. Desesperado, miró a Susan, que estaba hablando con Anna. Sirius vio que sus ojos se movían y comentó. Parece agradable. ¿Te gusta ella? Aliviado por el cambio de tema, Harry comentó. Sí, mucho. Nosotros sí, mucho. Sirius se rió. Fue refrescante y rompió parte de la tensión entre ellos. Sirius volvió a mirar a Anna, que parecía estar intentando comunicarle algo mediante un gesto con la mano. Harry se dio cuenta y preguntó. ¿Conoces a Anna Daly? Ahora era el turno de Sirius de actuar como el adolescente incómodo. Él asintió incómodamente. Harry comentó. Ella parece agradable. ¿Te gusta ella? Sirius se retorció. Sí, mucho. Nosotros un sí, mucho. Harry sugirió. Bien. Vamos entonces a recogerlos y a comer algo. Sirius estuvo de acuerdo. Eso suena brillante. Remus estaba en la mesa de comida, donde estaba junto a una mujer que parecía tener 20 y tantos años. Ella lo miró y comentó. Buenas tardes, señor Lupin. Felicitaciones por su captura de Peter Pettigrew. Remus respondió. ¿Me tiene en desventaja, señorita? Tonks. Ella lo miró e inmediatamente notó las motas de oro en sus ojos de color marrón oscuro y sonrió. Agregó. Estoy encantada de conocerte. ¿Encontraremos un lugar para sentarnos y comer? Lupin respondió. Me gustaría eso. Gracias. Mientras almorzaban, Tonks preguntó. Entonces, ¿qué te trae a esta reunión de hoy? Remus respondió. Yo era amigo de los padres de Harry. Nos mantuvimos en contacto después de reencontrarnos en la escuela, hace un año. ¿Y tú? Tonks respondió. Trabajo con esos dos de allí, señalando a Connie y Anna. Investigadores diarios y Amer. Tuve la oportunidad de conocerlos este mes. ¿Entonces eres un auror? Tonks estaba lista para que el hombre saliera rápidamente, pero cuando no se levantó después de unos segundos, ella se relajó un poco y respondió. Sí. Soy menor que ambos, por supuesto. Ella sonrió y agregó. Entonces, ¿qué haces cuando no estás capturando a mortífagos notorios y presuntamente muertos? Remus respondió. Actualmente estoy trabajando para Sirius Black, evaluando y enajenando un patrimonio. Tonks preguntó. ¿La antigua Casa Negra en Londres? Al ver su asentimiento, agregó. Estuve allí algunas veces cuando era más joven. Fue espeluznante. Remus sonrió un poco y observó. Así que mi trabajo es hacerlo menos espeluznante, clasificar y destruir los objetos peligrosos y oscuros, clasificar los libros y manuscritos y vender los artículos seguros. Tonks observó. Eso podría llevar años. Remus admitió. Es toda una tarea, pero disfruto el trabajo. Tonks preguntó. Entonces, cuando no estés ocupado atrapando criminales en tu tiempo libre, ¿te gustaría cenar conmigo algún tiempo? Remus se sentía mejor consigo mismo ahora que tenía algunos galeones en el bolsillo y buenas perspectivas para el próximo año, y respondió. Me gustaría eso.
Amos Diggory encontró a Harry y se acercó a él. Lo saludó. «Feliz cumpleaños, Harry. Me gustaría agradecerte por ir a ver a Cedric esta mañana. Estaba feliz de volver a verte». Susan y yo estábamos felices de verlo, señor. Amos preguntó. «Si no te importa que te pregunte, ¿cómo es que llevabas un chaleco de armadura esa noche en la tercera tarea?» «Señor», Rufus lo sugirió después de que Víctor Krum muriera durante la segunda tarea. Amos admitió. «Me hizo la misma sugerencia. No escuché. No hice lo suficiente. Hijo, he visto ese recuerdo al menos 50 veces. ¿Qué es lo que crees que hiciste mal?» Harry admitió. «No lo sé. Tenía que haber algo. Hijo, superaste a un mago que casi todos consideraban imbatible. Lo hiciste quedar mal delante de sus mortífagos. Escuché que algunos de ellos desertaron y tú derribaste a algunos de ellos, como los perros que son. Cedric puso su mano sobre esa copa maldita por su propia voluntad, igual que tú. Por suerte para él, accidentalmente lo agarró nuevamente cuando ese bastardo Pettigrew le estaba disparando. Cedric está bien, hijo. Algún día volverá a estar bien. Solo puedo agradecerte por lo que has hecho y rogarte que lo vigiles por mí en la escuela este año». Harry prometió. «Lo haré, señor. Amos, Harry. Amos. Y gracias». Después de que la mayoría de los invitados comenzaron a irse, Scrimgeour recogió una botella del bar y 2 vasos bajos. Unos minutos más tarde, Madge cojeó y dejó su bastón en el suelo. Comentó. «Bien jugado», recibiendo el respaldo de Harry. Scrimgeour asintió con la cabeza hacia su amigo de 50 años y respondió. «Con mucho gusto me daría una palmadita en la espalda si hubiera tenido algo que ver con eso. O lo hizo él mismo o Amelia lo entrenó». Le ofreció a Modi un vaso y la botella y comentó. «¿Whisky? He perdido el gusto por Ogdens». Modi asintió y Rufus vertió 2 vasos sobre la mesa para dejar que Modi recogiera. Modi escogió uno y vaciaron sus vasos juntos, como lo habían hecho innumerables veces. Después de repetir el ritual, Scrimgeour observó. «Cosas útiles, ese polijuice. ¿Ya terminaste con esto?» Manteniendo el contacto visual, Modi observó. «Por ahora. Si crees en las profecías, esta es la batalla de Potter para ganar. Lo único que hemos hecho es ganarle algo de tiempo y darle una ventaja». Scrimgeour preguntó. «¿Importará?» Modi respondió. «En mi opinión, sí. Potterebun. En algunas cosas es el mejor que he visto, pero aún no está listo. Dentro de unos años estará mejor. Él estará listo. Si puedes darme tanto tiempo, me encargaré de ello». Scrimgeour no pudo encontrar fallas en la lógica de Modi, incluso si sus métodos estaban fuera de serie. Modi añadió. «Están llegando al mercado obras de arte que pertenecieron a Rabastan Lestrange. Usted sabría más que yo sobre el estado de su patrimonio. Supongo que Tonks o el mocoso Malfoy heredarían. Suponiendo que eso aún no haya sucedido, supongo que Ridley está escondido en una de sus propiedades y descargando lo que puede para conseguir un poco de oro». Modi les rellenó las gafas y añadió. «Si yo fuera tú, lo dejaría en paz por ahora. Será bastante fácil mantener su espalda contra la pared y podar cualquier rama nueva que surja, formas de reclutamiento. Según mis cálculos, está casi arruinado y solo tiene 3 lacayos que valen una mierda. Simplemente no le des a nadie una razón para unirse a él». Scrimgeour preguntó. «¿Qué pasa con Malfoy y Not?» Modi respondió. «No estoy preocupado por ellos. Mi informante Rob mencionó que no está muy contento de que se escondan en el área de Perth, pero mantenerlos escondidos mantiene a más de 100 millones de galeones fuera de la mesa. Sobre un tema diferente, tengo curiosidad por saber por qué, después de no mostrar ningún interés, el viejo Tiberio de repente busca entrar en la alta dirección. Quizás alguien lo animó». Scrimgeour negó con la cabeza. «Él realmente no es un problema. Su negocio nunca sobreviviría a una auditoría del IVA. No tenemos por qué preocuparnos por él. Es cierto, pero aún así pudo canalizar suficiente oro para que Reed le causara un problema». Scrimgeour le ofreció una recarga, pero el viejo Auror se negó. Mientras se levantaban, Scrimgeour le recordó a Modi. «No te dejes atrapar y no dejes rastro». Modi asintió levemente y regresó al castillo. Sábado 4 de agosto. El titular decía ministro electo de Scrimgeour. Victoria aplastante con una mayoría del 79%. Sprout se volvió hacia Flitwick y le preguntó. ¿Debería recordarle que se lo dije? El diminuto genio respondió. No vale la pena. Minerva simplemente se enojaría. Miró el artículo que tenía una foto de Scrimgeour siendo felicitado por Harry, Susan y Hermione. Luego miró a Fortescue y comentó. Además, ambos son simplemente mayordomos.
Ella consideró sus palabras cuidadosamente y asintió. Lunes 13 de agosto. Hermione anunció. La semana pasada repasamos los períodos del primer año. Esta semana probaremos el material del segundo año. Con las aprobaciones del director Fortescue y el profesor Sprout, se ofreció como voluntaria para reenseñar Transfiguración y Encantos a Cedric. Se había estimado que, en el mejor de los casos, la pérdida de memoria de Cedric se centraría principalmente en la teoría, con la esperanza de que el adolescente hubiera conservado gran parte de su memoria muscular. La pérdida de memoria de Cedric fue mucho más grave de lo que nadie había esperado originalmente. Había perdido la memoria de todos los que había conocido. También tuvo una pérdida total de sus conocimientos de magia y de su tiempo en Hogwarts. Otras cosas le quedaron notablemente claras. Podía distinguir España en un globo terráqueo. Tenía las mismas habilidades de lectura/escritura y matemáticas básicas que la mayoría de los estudiantes de Hogwarts. Unos días después de la tercera tarea, las visitas domiciliarias y las cartas a los Digoris prácticamente cesaron. La mayoría de la gente había descartado al adolescente como muerto, o casi, y evitó cualquier pregunta o conversación potencialmente incómoda. Excepto uno. Hermione Granger se presentó a Florence Diggory un día en St. Mungo's y preguntó si estaría bien si venía a visitar a Cedric. Ella explicó lo que le había sucedido en segundo año y el valor que un visitante habitual podía aportar a su hijo. Una semana antes de que Cedric saliera del hospital, los Diggoris involucraron a Sprout. Había quedado claro que Cedric no podía simplemente regresar a sus clases y efectivamente tendría que volver a aprender su magia desde cero. Fue entonces cuando Hermione se ofreció como voluntaria. La adolescente obviamente conocía su material y estaba dispuesta y disponible para ayudar a Cedric. Lo más importante es que Cedric se sentía cómodo con ella y confiaba en ella. Así que las lecciones continuaron. Sábado 31 de agosto. A petición suya, el día antes de partir, Harry y Susan pasaron la tarde caminando por las calles de Londres con Amelia, Rufus y Connie. Rufus observó. Ha sido un verano bastante movido. ¿Están ustedes dos listos para volver a la escuela? Harry respondió. Para todos nosotros. Espero que parezca una escuela diferente con todos los nuevos profesores. Por otro lado, Susan y yo estuvimos allí casi todas las mañanas los últimos 2 meses. Ella nos está enseñando muchas cosas útiles. Amelia comentó. En lugar de asistir a clases de dado de quinto año, se ofreció como voluntario para darles clases particulares a los 2-3 noches a la semana. Fortescue anunció que, dado que Cedric recibirá lecciones especiales durante el año, sería justo que ustedes dos también las recibieran. Es una especie de manera que la escuela compensa a todos los errores del año pasado. Considérelo una dispensa especial para los sobrevivientes del renacimiento de Voldemort. Connie negó con la cabeza y comentó. Me alegro de que lo hayas dicho tú, no yo. Eso fue horrible. Susan preguntó. Voldemort todavía está ahí afuera, pero nadie lo ha visto. ¿Qué está haciendo? Amelia reconoció. Sí, él está en alguna parte, probablemente tratando de conseguir algunos seguidores decentes. Los encontraremos. Los conseguiremos. Todos cuidaremos unos de otros. Eso es lo que hace la familia. Fin. Sí. Mientras el viejo escriba comenzaba a reírse para sí mismo, McGonagall llegó al Broken Spoke Salón para recoger el último informe. Ella parecía un poco desaliñada. Crow no sabía si su aparición era el resultado de demasiados relámpagos blancos o de la cita que había organizado para ella con 8 de los clientes que había conocido en el establecimiento. En cualquier caso, parecía tener una sonrisa en su rostro, aunque caminaba con un poco de cautela. Señor Cuervo, comenzó, aunque el señor Potter se muestra muy prometedor, claramente es demasiado joven para lo que aparentemente tiene en mente. Por una vez, ambos parecían haber encontrado algún punto en común. El viejo escriba asintió mientras le entregaba una tarjeta del salón número 10 con 2 números escritos a mano en el reverso, 509, 17, 98 y 641, 31, 08. Iba a haber una explosión en el monumento al caballo loco y luego a Nevada. McGonagall llamó cuando se iba. Si pasas por la destilería de Las Vegas, por favor, cómprame otra botella de esa maravillosa poción. Mientras se apretaba el casco, el viejo escriba se preguntó si no había pasado página.